Moguro Hagane dio un paso gigante hacia la ciudad imperial, le dio la espalda a Ran, a la gente de Chudra y a las multitudes de guerreros que se encontraban en el campo de batalla, y se dirigía hacia otro lugar. Mientras tanto, la historia nos lleva con Emilia y Césulus. Emilia decía, esto no es bueno. Ella no se despertará en absoluto. Mientras tanto, la batalla contra el dragón nube Mesoreia y Césulus Simo ahora se estaba dando una batalla épica y legendaria. Césulus era rápido y poderoso, Mesoreia era muy poderoso, tiraba su aliento, Césulus esquivaba y también atacaba, y mientras se movía Césulus con su tal velocidad, dejaba en el camino restos de un rayo azul. Por eso le decían el rayo azul de Volak. Mesoreia rugía. Césulus usaba las espadas de hielo de Emilia y atacaba el dragón, y con la velocidad de Césulus y las escamas de dragón habían destrozado las espadas de hielo. Aún así, la espada de hielo había cumplido su cometido, se había roto en el cuello del dragón. Césulus decía, tengo tantas opciones para elegir, no hay límites ni pequeños trucos. Césulus seguía saltando en el aire y seguía atacando. Emilia obviamente le aportaba a Césulus con armas de hielo, al igual que su ataque en línea de carámbanos, uno tras otro. Emilia dice, también estás luchando por alguien que te importa, ¿no? Emilia dijo esas palabras y miraba a Madeline, ¿no? Que estaba inconsciente. Madeline, despierta ya, despierta de una vez. Césulus pateaba a Mesoreia y Mesoreia atacaba y rugía y tiraba su aliento. Césulus saltó y su corte se acercó a la articulación de su ala de Mesoreia. Justo antes de golpear, hizo un ejercicio giratorio y volteó de boca abajo hacia boca arriba en el aire. Mesoreia usaba sus garras para atacar a Césulus. Aunque Emilia sabía que Césulus era muy poderoso, si estas garras lo alcanzaban, sabía que le haría mucho daño y le desgarraría a Césulus. Y entonces Césulus da un giro y lo esquiva. Emilia dice, wow, eso estuvo cerca. Y sí seguía una batalla épica, ¿no? Césulus grita, belleza-san. Emilia dice, sí. Césulus atacaba y pedía apoyo también de Emilia, ¿no? Emilia saltó del extremo del brazo del dragón y le arrojó un nuevo arma de hielo a Césulus. Y obviamente también hacía paredes de hielo. Emilia ayudaba con sus paredes de hielo. Césulus recoge el arma rápidamente y con un impulso saltó hacia Mesoreia. Mesoreia había tratado de balancear su brazo de dragón para destruir a Césulus, pero en un momento dejó de moverse en el aire, y sus globos oculares blancos con partes negras identificables miraron fijamente en un solo punto, no a Césulus. Césulus se quedó impresionado ya que dejó de moverse Mesoreia cuando él estaba a punto de atacar. Emilia también se quedó impresionada de que Mesoreia estuviera mirando a otro lado y se haya quedado inmóvil. Mesoreia levantó la mirada al cielo incluso más alto. Emilia dijo, ¿acaso hay algo volando? Mesoreia dijo, no puede ser. Mirando hacia el cielo, ignorando a Césulus por un momento y a Emilia, Mesoreia dijo, mirando al cielo, no puede ser. Césulus dice, ¿qué? Oye, espera, esto no puede estar pasando. Entonces Mesoreia otra vez reanudó su movimiento para atacar, ¿no? Entonces Mesoreia entonces después de atacar agita sus alas y con toda velocidad se va hacia arriba, y Césulus dice, no crees que te dejaré hacer eso, no vas a escapar. Césulus dice, maldita sea, parece que no puedo alcanzarlo. Mesoreia seguía elevándose y rasgando el cielo. Césulus dice, un momento, parece que se dirige a la capital imperial. Entonces la historia nos lleva otra vez con Abel y el falso emperador. Estaba Abel acercándose a Vincent, ¿no? Al falso emperador. Y en ese momento, Vincent se acerca rápidamente y con un abanico de hierro le golpea en la clavícula a Abel, y Abel cae al suelo. Vincent le dice, o sea, el falso emperador, esto no es un juego de mesa, es por eso que no eres digno de ser un guerrero. La visión de Abel estaba poniéndose borrosa por el golpe que le habían dado. Acuérdense que Chichagol es muy poderoso, pero entonces la visión de Abel otra vez estaba regresando. Y la historia nos narra, ¿no?, que los pensamientos de Abel eran muy confusos respecto a todo lo que estaba pasando sobre el falso emperador y toda la situación que había llegado a este punto. Obviamente, en este lapso de que Abel estaba perdiendo el conocimiento y abrió los ojos, se dio cuenta de una cosa. Estaba mirando Abel a Vincent, pues, ¿no?, que tenía el mismo rostro que él. Así nos narra la novela, ¿no? Como para darle más drama, lo hace la novela. Entonces, Abel, reconociendo que en su propio rostro había una sonrisa terriblemente decadente, los ojos de Abel se abrieron como platos, y un momento después, una luz blanca entró corriendo, atravesando una pared de la sala del trono y perforó el pecho que estaba en la cúspide del imperio, Vincent Volachia por detrás. La máscara de Oni se oscureció cuando el rostro del hombre se puso rígido, cuando fue empujado. Capítulo 107, Chichagol. Bueno, aquí la historia, como les digo en la novela, siempre los momentos más épicos, más importantes, como toda historia, pues, ¿no?, se va a flashback para contarnos la introducción del personaje, sus motivos, sus intenciones y el porqué de las cosas, ¿no? Y está bien, sino que cuando lo lees y quieres ver qué pasa, te manda a esas partes y te da un poquito de cólera, ¿no? Bueno,
Capítulo 107, Chichagol. Y aquí la historia nos va a narrar el pasado de Chichagol. La historia nos narra a Chichagol, ¿no? Cuando tenía 14 años y había tenido un encuentro con Vincent Bolaquia. Y él era 2 años menor que Chichagol, ¿no? Y entonces Chicha, al ver a Vincent, que todavía estaba niño y él estaba joven también, y Vincent le decía a Chicha, ¿no? ¿Estarías dispuesto a morir por mí? Y así empieza a narrar la historia del pasado de Chichagol. Y la historia también nos da un detalle, ¿eh? Se decía que Vincent era el hijo de Draisen Bolaquia, obviamente el soberano del imperio de Bolaquia, y que Vincent tenía como 20 hermanos que poseían calificaciones similares, o sea que eran buenos como él, pero no tanto. Y entonces la historia nos narra cómo es que se conoció Chichagol con Vincent, ¿no? Se habían conocido desde hace muchísimo tiempo, cuando Chichagol todavía era alguien muy joven. Tenía 14 años. ¿Y cómo se habían conocido? La historia nos dice lo siguiente, ¿no? Que estaba Vincent en su carruaje y se había varado. Y la rueda estaba atascada en una zanja en la carretera. Y luego estaban empujando y tirando, ¿no? Los soldados estaban haciendo muchos intentos y no lograban soltar la rueda. Entonces Chicha se acercó a la escena y liberó el carruaje tambaleante de la profunda zanja, insertando una tabla y utilizándola como palanca. Pero que Chicha no sabía que ese carruaje que estaban tratando de sacar era de Vincent. Ya, entonces es así como Chicha se va a ayudar a las personas que están moviendo este carruaje, pero él no sabía quién estaba dentro. Y no era nada más ni nada menos que Vincent Bolaquia. O sea, en el pasado de Chichagol, la historia nos da muchos datos de cómo se conoce Chichagol con Vincent, lo que les acabo de decir. Y también nos da detalles de Vincent, que se le conocía como el milagro de Abelus, ya que era un nombre que se le había dado a una rebelión que había comenzado cuando un vasallo de la casa de Abelus traicionó su antiguo patrocinio al conspirar con otra familia. Pero, aunque sus tácticas de este traidor habían sido brillantes, habrían sufrido una derrota a manos de un comandante de 11 años, es decir, que todos los que habían conspirado habían sido masacrados. Así es, Vincent desde niño ya era un cabrón muy poderoso y un líder nato, en pocas palabras, ¿no? Y no tenía piedad con sus enemigos, los masacraba a todos. Y que Vincent había logrado la victoria contra los traidores, ¿no? A pesar de que Vincent tenía un bajo perfil, había sido un líder nato que ideaba y tenía por aquí y por allá contactos y toda la cosa, pues ya saben cómo es Vincent. Y la historia nos da estos datos y desde la perspectiva de Chichagol, se nos narra y se nos dice que Chichagol, pues al oír estas historias, como que le tenía una admiración y bastante respeto a Vincent, ¿no? Y estaba impresionado por las historias, lo que decían, cómo es que un niño de 11 años había logrado tantas hazañas y había acabado con las conspiraciones, y que no solo eso, sino que era alguien feroz y alguien frío, que no perdonaba las ofensas de sus enemigos y que los masacraba a todos. Y después de la pregunta que le hizo Vincent a Chichagol de que si él sería capaz de morir por él, Chicha estaba en sus pensamientos, era todo un entrevero. Obviamente tenía mucho temor de decir algo irrespetuoso y tenía que dar una respuesta rápido. Y la respuesta de Chicha fue: mis disculpas, pero me temo que no lo haría. Con la cabeza gacha, Chicha dio su respuesta. Y Chicha en sus pensamientos pensó que había dado la peor respuesta posible a la peor persona posible. Es decir, recuerden que Vincent tenía una fama muy, muy buena de ser alguien muy inteligente y todo, ¿no? Pero también tenía la fama de ser alguien que no perdonaba ofensas y que masacraba a sus enemigos. Entonces, desde la perspectiva de Chicha, se nos narra la historia, ¿no? Que después de decir esas palabras, tenía el temor y la preocupación de que Vincent reaccionara mal al rechazar su propuesta. Y entonces Vincent le responde: perfecto, mantén esa perspectiva porque me servirás de aquí en adelante. Y Chicha dice: ¿lo haré? Y Vincent dice: no termines tus afirmaciones en tono ascendente, de lo contrario aparecerán como interrogativos. Chicha dice: no me equivoqué, la pronunciación fue intencional, entonces significa que no me ejecutarás. Vincent dice: segundos después de asegurarte, eso no tendría sentido. Y luego seguía la conversación, ¿no? Donde Chicha se disculpaba, pero decía que no entendía. Le decía a Vincent: ¿acaso es un pasatiempo tuyo bromear con aquellos a los que intentas matar antes de quitarles la vida? Como Vincent no se ofendió ni había razón de por qué ofenderse, y Chicha, por las historias y toda la cosa, pensó que tal vez le estaba bromeando o estaba siendo sarcástico para después matarlo, ¿no? Pero no era así, obviamente. ¿Por qué insistes en que te mate con tanta obstinación? Chicha decía: no pretendo ofender, pero es bien sabido que no eres amable con los que se te oponen, ¿ya? Justo lo que les explicaba, así se nos narra la novela. Y entonces Vincent, ante la respuesta de Chicha, le dice: tal vez te refieres a la última rebelión. Hice un ejemplo de esa familia porque era necesario. Deberías arrestar a cualquier sirviente que aspire a intentar el mismo hecho. El miedo produce los mejores efectos para eso, Chicha decía.
y es también por eso que desmembraste las tropas de avanzada del siguiente instigador y las exhibiste en el camino. Vincent dice, si una vida debe terminar, entonces será mejor que la explotes al máximo primero. La gente debería morir de manera eficiente. Y así seguía la conversación, ¿no? Entre la perspectiva de Chicha y las palabras de Abel, las palabras de Vincent. Y entre tanta conversación, Vincent le dice, ¿qué propósito exacto espero de ti? ¿Te preguntas? Le decía a Chicha, ¿no? Y Chicha decía, dudo que pueda hacer mucho más que ayudarte a sacar una rueda atascada. Vincent dice, y eso me beneficiará. Chicha decía, ¿tanto necesitas mi ayuda para eso? Y Vincent responde, ¿no? El camino que atravieso está plagado de zanjas y no puedo evitarlas todas. Sin embargo, no puedo quedarme en una zanja esperando que el problema se resuelva solo. De lo contrario, la muerte vendrá por mí. Y eso significa que necesitaré un método para salir cada vez que me quede atascado. Chicha dice, antes de continuar, ¿estás seguro de que esta discusión sigue siendo sobre ruedas? Ya que Vincent pues ya saben cómo usan las metáforas. Vincent decía, no he desmentido el tema una vez desde que empezamos a hablar. Para resumir, Vincent contrata a Chicha pues, ¿no? Para que le dice que tiene que seguirlo y que le va a servir. En un principio, el verdadero nombre de Chicha Gold era Chicha Tring, y después de que es contratado por Vincent, por cuestiones de seguridad, Chicha Tring le pide a Abel que le cambie el nombre, ya que para que no sea reconocida su familia y lo vinculen a él, ¿no? Y así es como se cambia a Chicha Gold. Y Chicha explica, le dice a Vincent que, corrige esto. Chicha explica, ¿no? Que su familia está en su ciudad natal y que prefiere que su nombre no sea conocido para evitar causarles problemas injustificados. Ah, y aquí también se nos da un dato en la novela. Se dice que tanto temor se le tenía a Vincent y se le conocía como un sanguinario en todo el imperio, que incluso a los niños que se comportaban mal sus padres les decían, compórtate, o de lo contrario vendrá el príncipe sanguinario. Así es, Vincent era un cabrón desde niño. Y después de que contrató a Chicha Gold, Vincent le decía, ¿no? Estamos en la siguiente zanja, Chicha, demuéstrame tu utilidad. Y así pasó el tiempo ya. La historia nos narra cómo Chicha iba aprendiendo muchas cosas y cómo el estar asociado a Vincent significaba tener una amplia gama de conocimientos especializados, y Chicha tuvo que aprender todo eso. Chicha pensaba que tan pronto como resolvían un problema, aparecía uno tras otro y que el dominio de Abelux seguía evolucionando. También se nos narra la historia que Vincent tenía la habilidad de convertir el terror en admiración y la servidumbre en adoración, ambas bien merecidas. Y entre una conversación que pasaba con el tiempo mientras ellos iban haciendo cosas por aquí y por allá en el imperio, hubo una conversación que decía lo siguiente. Vincent le dice a Chicha, Chicha, te has educado bien en el sistema de control de inundaciones, ahora debo despedir a ese administrador incompetente de su puesto. Aduciré sus cargos de malversación de fondos hasta ahora y lo haré decapitar. A lo que Chicha le decía, en mi humilde opinión, tales cargos no justifican una decapitación. Vincent dice entonces, obtuvo sus ganancias debido al esfuerzo. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Chicha dice, ese tema está demasiado lejos de mi especialidad. Y así la historia nos narra cómo tanto Chicha y Vincent con el paso del tiempo seguían resolviendo uno tras otro casos y tenían un intercambio de palabras y perspectivas, ¿no? A lo que Vincent decía, uno debe realizar la vocación que corresponde con su calibre. Y así pasaba el tiempo, ¿no? Y seguían conversando. Y en una de esas conversaciones que pasaba el tiempo, así una y otra vez, Vincent le dice, hay un hombre despreciable, se llama Stray Bolakia. Ese es su nombre. Vincent le explica a Chicha Gold que había sido alguien del imperio, no un noble de la familia. Entonces que había sido borrado todo registro. Y preste mucha atención, ya que Vincent explica que Stray de Bolakia había sido un miembro de la familia imperial, pero que había sido borrado de los registros de la historia. Entonces Chicha estaba curioso al escuchar todas estas palabras de Vincent, ya que no había registros pues de Stray Bolakia. Chicha le dice, y entonces si no hay registro, ¿cómo es que sabes de su existencia? ¿Tal vez te lo habló alguien de alto estatus? Vincent dice, es por un diario. Chicha dice, ¿diario? Vincent dice, sí, el diario de Stray Bolakia. Estaba escondido en la biblioteca del Palacio de Cristal, donde lo encontré. Lástima que es un tomo tan intrigante, pero que estaba lleno de inscripciones ilegibles y sin sentido. Chicha le dice, ¿y qué estaba escrito en él? ¿Alguna vez me lo mostrarías? Ya que el interés de Chicha estaba despertando cada vez más. Vincent dice, no te lo mostraré. Solo son antologías de delirios inútiles sobre los observadores y cosas por el estilo. Luego la historia también en el flashback se va narrando desde diferentes puntos de tiempo. Cada vez va avanzando más mientras tienen más edad y toda donde también se nos revela un detalle, que Cecil Simu también era un talento descubierto por Vincent, ¿no? Y que había sido contratado hace años, ya que Vincent le vio mucho potencial en él y por lo tanto lo recogió. Ya que Vincent, cuando había personas que poseían una gran habilidad excepcional y la disposición para que ellos ejercieran esa habilidad, Vincent los contrataba.
Vincent no cuestionaba ni los orígenes ni el estatus de nadie. Si era una persona con talento y toda la cosa, lo contrataba. Y obviamente a Chicha no le gustaba la personalidad de Cecilus Sigmund. Y la historia nos narra que con el paso del tiempo, Chicha Goll aprendió artes marciales, defensa personal y diferentes tipos de habilidades, ¿no? Para proteger y ayudar y cuidar y ser su espada de Vincent. Que por supuesto Chicha Goll era un fenómeno de ingenio. Y obviamente a Chicha no le caía Cecilus, ¿no? Por varias razones, por su comportamiento, en sí su personalidad y porque él era muy poderoso. Y habían varios intercambios de palabras entre Chicha y Cecilus. A Chicha no le caía Cecilus. Cecilus le decía, va, ahí vas de nuevo con pensamientos profundos, Chicha. No te preocupes, estoy aquí para darte la respuesta. Eso es lo que la gente llama presagio, sí. Y así tenían varias conversaciones, ¿no? Y si bien había momentos en que a Chicha no le caía a Cecilus, también se llevaban bien porque eran camaradas en sí, ¿no? Y ellos hablaban del trabajo de diferentes personas, sobre los fondos, presupuestos y muchas más cosas, pero estos temas más los dominaba Chicha Goll, ¿no? Y también hablaban sobre diferentes conceptos, sobre presagios y toda la cosa. Y mientras hablaban sobre los presagios, Chicha le preguntaba a Cecilus que si tal vez la presencia de Chicha, o sea de él mismo, podría presagiar algo, ¿no? A lo que Cecilus le respondía, ya has absorbido el conocimiento impresionante. Bueno, con lo inteligente que eres, no es de extrañar que aprendas tan rápido. Ahora, eso merece mi absoluto respeto. Yo nunca podría hacer lo mismo. A lo que Chicha dice, si deseas mostrarme respeto, ¿qué tal si comienzas a dirigirte a mí con un honorífico? Soy mayor y superior a usted tanto en edad como en rango. Y así hablaba, ¿no? Chicha ya desde mucho tiempo estaba con la idea de los observadores sobre lo que le había contado Vincent y sobre esas cosas, ¿no? Y él quería aprender más, tener más conocimiento sobre esas cosas. Y mientras se daban los acontecimientos llegó un punto donde se dio la selección real, ¿no? Donde ya saben, se tenían que matar los candidatos y toda la cosa y solo que tenía que quedar uno. Y por primera vez Chicha se había quedado sorprendido por el comportamiento de Vincent, ya que Vincent había decidido salvar a su hermana Prisca Sama. Y entonces Chicha dice, no puedo creer lo que escuchaba cuando Vincent me preguntó sobre una forma de salvar a Prisca Sama. Y realmente Vincent había salvado a Prisca, ¿no? Y la había mandado en sí a otro lugar para que sobreviviera a esta selección. Y eso era un secreto de que nadie sabía. Todos pensaban que Prisca, o sea Priscila, Prisca, que después se optaría el nombre de Priscila, Prisca estaba muerta. Vincent secretamente la salvó. Y recuerden que la ceremonia de la selección imperial dice que solamente un miembro de la familia imperial puede suceder el trono y que solamente debe quedar uno. Entonces en realidad no había quedado uno, sino habían quedado dos, pero nadie lo sabía ya que Vincent había salvado a Prisca Benedict. Y en sí, la historia que conocía el imperio era que Prisca Benedict fue una princesa trágica que se tragó una copa venenosa y perdió la vida. La historia nos narra que no había consumido el veneno de una copa, y lo había hecho más bien para salvar a su escudero, quien había estado tan preocupado por su amo como para aferrarse a la posibilidad de salvarle la vida. La historia nos narra que el veneno había detenido el corazón de Prisca el tiempo suficiente para que todo concluyera antes de que volviera a latir de nuevo. Y al parecer, Prisca Benedict había sido enterrada en una tumba, entre comillas, ya que eso no pasó, y que Vincent había sido el último que había sobrevivido. Pero Vincent, como les digo, había salvado a Prisca Benedict, su hermana, y ella había optado una identidad diferente, que allá sería Priscila, ¿no? Por otro lugar. La historia nos narra lo siguiente, presten atención, que de entre los muchos hermanos que tenía Vincent, Prisca siempre había sido especial para Vincent. Aunque Prisca brillaba intensamente en los ojos de Chicha por su sagacidad, no era solo por su habilidad que Vincent tenía un ojo puesto en su hermana menor, a pesar de que él era mucho mayor que ella. A pesar de ser similar a la imagen misma de la arrogancia, Prisca respetaba a Vincent y lo trataba verdaderamente como un hermano mayor relacionado con la sangre. Dado que la ceremonia de selección imperial era el destino de la familia imperial de Wallachia, reconocieron mutuamente que no se les permitía coexistir, incluso con compromisos, hasta que Vincent destrozó ese destino con su propia mano. Entonces, después de esos acontecimientos, en los pensamientos de Chicha, él estaba pensando y reflexionando sobre lo que había hecho Vincent por su hermana, ¿no? Pensó, tal vez cambió, tal vez ya no es tan duro o serio como antes, tal vez lo que hizo está justificado. Comenzaba a pensar y indagar en sus recuerdos y pensamientos Chicha Goll. Pero obviamente la respuesta era simple. Vincent Abelux no había querido matar a su amada hermana. Y a partir de ese entonces, Prisca Benedict se había mantenido con vida y Vincent llevaba una corona de falsedades. Pero que aún así eso hacía feliz a Chicha Goll, ya que Vincent pues salvó a su hermana.
Y Chicha siempre pensaba en los presagios, ¿no? Que todos estos acontecimientos eran cosas de presagio y esas cosas. Y se acordó de Césulus como también había mencionado la palabra presagio y todas esas vainas. Y después del tiempo, ¿no? Vincent le decía a Chicha que su color había cambiado y que completamente blanco y sin color. La historia nos narra que durante la ceremonia de la selección imperial, después de casi morir en un enfrentamiento con un enemigo y luego regresar al borde de la muerte, el cabello negro de Chicha se había drenado todo su color, ¿no? Y que se había vuelto completamente blanco. Y que después de ese acontecimiento, Chicha usaba ropas blancas, todo blanco ya. Y se nos narra que después de esta experiencia que tuvo Chicha de perder el color de su pelo y de casi morir, una habilidad había despertado dentro de él. Y que esta habilidad era la de pintarse a sí mismo con el color de los demás. O sea, la habilidad de ser un cambiaformas perfecto. Y obviamente la historia nos narra que Chicha en sus pensamientos comenzaba un poco a dudar de Vincent, ¿no? Que aunque él era frío, calculador y no perdonaba nada, tenía esa personalidad y esa voluntad de acero. Al haber salvado a su propia hermana, demostraba que no era en realidad todo lo que aparentaba ser. Entonces Chicha como que se preocupó, ¿no? Y también se preocupaba de la influencia que tenía Césulus. Y se nos dice que una vez que Vincent tomó el control del imperio, la manera de hacer las cosas que había durado hasta el emperador anterior, quien sin pensarlo, o sea, el emperador anterior había creído en la regla no escrita de que los fuertes tenían toda la razón y había dejado que el imperio se arruinara internamente, y que todo esto de que los fuertes debían ser respetados fue borrado, y ahora había mano dura y un buen gobierno. En resumen, había un buen gobierno con Vincent que estaba al mando, con el sanguinario de Vincent. Y que después de que Vincent había tomado el trono, en todos los lugares se conoció la grandeza de Vincent sobre la reconstrucción y reforma de este imperio por parte de Vincent Volacchio. O sea, Vincent era un capo gobernando, con sus leyes, normas, toda la vaina. Y luego serían elegidos los números de los generales divinos, ¿no? Luego aparecería el Stargarzer, el observador estelar, y hablaría con Chichagol. Al Chichagol estaba tranquilo en sus pensamientos y todo lo que había pasado a favor del imperio, a favor de Vincent, pero sus preocupaciones aún no habían desaparecido. El observador le dice: Dios mío, ¿no es esto afortunado, general de primera clase Chicha? Las fortunas de hoy son buenas, ¿no? Cuando parecía que todo iba favorablemente en el imperio, el siniestro sentimiento que tenía hacia el ser que se había presentado como un observador estelar y cuyas idas y venidas al Palacio de Cristal estaban permitidas, se había sentido como una mancha negra en su cuerpo blanco. El hecho de que el siniestro sentimiento no había sido un error fue probado años después. El observador estelar dice: la llegada del gran desastre que se ha transmitido en un mandamiento es lamentable, su excelencia. O sea, aquí se nos narra la perspectiva de Chicha al conocer el Stargarzer, iba y venía, y sobre cómo sus preocupaciones sobre el futuro del imperio estaban en su cabeza. Chicha le dice al observador: ¿el gran desastre? Chicha le dice: Ubildono, no tengo dudas sobre tu autenticidad como observador estelar. En numerosas ocasiones habéis podido anticipar insurrecciones, cataclismos y asuntos que podrían ocurrir en nuestro país. En muchos casos tus profecías han ayudado a limitar el daño, Ubildono. Ulbil dice: perdóneme, general de primera clase Chicha, sin embargo tengo una corrección. No hice ninguna profecía, solo estoy transmitiendo los susurros de las estrellas. No puedo tomar el crédito por eso. Chicha dice: respeto tu opinión, Ulbigdono. Por supuesto, debemos estar preparados para enfrentar el gran desastre, pero ¿puedo preguntar qué esperan que suceda? Ojo con esas conversaciones entre Chicha y Ulbig, el Stargarzer. Y acá se nos narra que el Stargarzer, el observador estelar, tenía libre acceso al Palacio de Cristal, no iba y venía como si nada. Era alguien especial después de todo. Su susurro de las estrellas eran muy útiles para el imperio, pero que aún así eran dichos vagos, no era algo completo. Entonces Chicha seguía hablando con Ulbig. Chicha dice: si vas tan lejos como para llamarlo gran desastre, debe ser increíblemente difícil de evitar. Afortunadamente, tanto el general de primera clase Césulus como Araquilla serán disponibles. Bueno, puedo decir que esos dos suelen estar disponibles en todo momento, porque es peligroso dejarlos separados. Ulbig dice: aún así, es la ruina, general de primera clase Chicha. Chicha se sorprende, dice: Ulbig sigue hablando y dice: lo que viene, general de primera clase Chicha, es la ruina. El gran desastre es un medio de ruina que destruirá el imperio de Volacchia. Es algo que trae destrucción incluso más allá del alcance de la luz del sol, aunque desde el principio la espada Yang no se puede utilizar en todo su potencial, ¿verdad? Vincent estaba ahí, y entonces, Vincent estaba ahí también hablando con el observador y Chicha estaba detrás de Vincent. Y al escuchar estas palabras de Ulbig, agarra su abanico y le golpea en el cuello a Ulbig por haber sido irrespetuoso y revelar información, ¿no? A lo que Vincent dice: alto, Chicha, no tiene sentido matarlo. Chicha dice: pero su excelencia, esta cosa sabe cosas que no tiene derecho a saber. Tal vez su excelencia se lo dijo. Vincent dice: tonterías, nunca dejaría que mi boca se deslizara hacia un payaso. Lo más probable, como dirías tú,
lo aprendió de las estrellas. Así es, Ulvik sabía muchas cosas por los susurros de las estrellas, ¿no? Incluso cosas secretas, como lo que acababa de mencionar. Ulvik dice, jaja, eso es correcto, dime, supongo que estaba a punto de morir justo ahora. Y así seguían hablando, ¿no? Lo voy a resumir más, a ver. Y así seguían hablando sobre el gran desastre, los tres, donde la historia nos revela que Vincent ya sabía esta supuesta profecía desde hace mucho. A lo que Chicha se sorprende, ¿no? Le dice, su excelencia, ¿por qué no compartiste esa información conmigo? Y comienzan a hablar sobre las estrellas, Chicha y Vincent, sobre los observadores, ¿no? Donde Vincent menciona que Estrella de Volachia tal vez era un observador, que era una probabilidad muy alta, pero que era un observador especial, no era alguien que lo diferenciaba del observador estelar común. Y esto por su contenido de su diario, ya que Estrella de Volachia tenía hostilidad hacia los observadores. Y así Ulvik comienza a hablar del gran desastre, donde dice lo siguiente, y prestan atención porque estos diálogos son lo que desencadenan toda la historia del arco 7. Ulvik dice, te informaré de una forma concisa, ya que estaban hablando los tres, y Chicha quería saber también, ¿no? Acerca del gran desastre que traerá la ruina al imperio, la muerte de su excelencia Vincent Volachia. Esa será la señal para el comienzo del mandamiento. Y después de decir estas declaraciones, Ulvik se retira. Y estaba Chicha hablando con Vincent. Y Chicha le decía a Vincent, hubo veces que me disfracé y reemplacé a su excelencia por sus órdenes. Pero este observador estelar nunca se me acercó, ya que Ulvik sabía diferenciar, pues no, acuérdense de esto. Vincent dice, si se hablara imprudentemente de lo que se mantiene en secreto, entonces todos los planes quedarían anulados. Por lo tanto, es natural atar los cabos sueltos antes de que algo salga mal. Y así siguen hablando. A lo que Chicha estaba un poco desanimado, ¿no? Ya que su excelencia Vincent Volachia le había omitido información importante a Chicha, ¿no? Ya que Chicha era la mano de confianza de Vincent y le preguntaba por qué había ocultado esta información, ya que él era su mano derecha. Vincent dice, para deshacerse de pensamientos innecesarios y engorrosos. Vincent dice, siendo consciente de esto, ¿puedes pensar en salvarme? Sin embargo, ese es un pensamiento inútil. Ojo que la novela nos narra bastante los pensamientos de Chicha, sus preocupaciones sobre Vincent y toda la cosa. Chicha y Vincent comienzan a hablar sobre el gran desastre. Vincent dice que es algo que no se puede evitar, ya que las profecías de Ulvik siempre se cumplen, ¿no? A lo que Vincent dice, según la profecía, el gran desastre de que habla este tipo comenzará con mi muerte. Y la intención de todo esto era, o sea, ellos ya habían tenido profecías anticipadamente antes de cosas diferentes gracias a Ulvik, ¿no? Y habían minimizado los daños, así se nos narra. Entonces como que tenían, después de estas conversaciones, querían o al menos tenían la intención de disminuir los daños y comienzan a hablar sobre Vincent. Vincent comienza a hablar sobre él mismo y su muerte, de que el gran desastre comenzará con su muerte. A lo que Chicha dice, entonces lo que debo hacer es salvaguardar la vida de su excelencia y desafiar el mandato del observador estelar. A lo que Vincent dice, ¿crees que no he intentado determinar si eso es factible? O sea, Vincent desde mucho más antes ya estaba intentando ver métodos o calcular planes para evitar su muerte, ¿no? A lo que Chicha, que recién se estaba enterando, también quería, estaba hablando con Vincent, también quería dar un plan para evitar su muerte o algo así. Y Chicha le dice, su excelencia, ¿desde cuándo eres consciente de las señales del gran desastre? Vincent dice, el diario. A lo que Chicha se da cuenta que Vincent sabía incluso mucho más de estas profecías desde hace tiempo. Vincent saca el diario de Estrella de Volachia, que lo tenía guardado. De lo que Vincent dice, después de mi muerte, la ruina causada por el gran desastre debe ser minimizada. Este es el propósito de la reforma, a la de los 9 generales divinas. Ojo, presten atención y lo vuelvo a repetir. Vincent dice, después de mi muerte, la ruina causada por el gran desastre debe ser minimizada. Este es el propósito de la reforma, la de los 9 generales divinos. A lo que Chicha se quedó sorprendido, ¿no? Y la historia nos narra los pensamientos de Chicha. Y él pensó, Chicha Gold pensó, así que todo este viaje, todas estas hazañas, todo lo que ha logrado Vincent fue para este momento, pensó Chicha Gold. Y Vincent con esta frase nos dice que él ya incluso se estaba anticipando al gran desastre desde hace muchísimo tiempo, gracias al diario de Estrella de Volachia, pero que ese gran desastre se daba después de la muerte de Vincent, y era una profecía que no se podía alterar. Ojo, Chicha se queda pensando por las palabras de Vincent. Días después, Chicha, que estaba preocupado por todo lo que se había enterado, se va donde Ulvik y le dice que le diga todo sobre los observadores, que le revele cualquier información que pueda tener, ¿no? Pero ya de una forma más tosca y agresiva. Lo que Ulvik estaba tranquilo, le dice, pero se supone que tú y el emperador ya lo discutieron hace días. Ulvik le dice, bueno, su excelencia también me preguntó si había alguna manera de torcer el mandamiento, pero puedo devolverte la misma respuesta que te di entonces. No hay, así es. El mandamiento se desata con la muerte de Vincent. Chicha estaba molesto y le pregunta, ¿cuál es tu propósito, Ulvik? ¿Te has presentado como observador estelar? A lo que Chicha dice, Ulvik dono, si su excelencia fallece según
según la profecía, no escaparás de la destrucción. Ulvik dice, lo dices tan claramente que me duele, pero general Chicha de primera clase, esa suposición tuya está equivocada. Ulvik dice, mi propósito es evitar la destrucción que seguirá al gran desastre. El rostro de Ulvik, desvanecido de la emoción artificial que había poseído, había perdido su calidez. Chicha tuvo la impresión de estar frente a la cara real de Ulvik por primera vez. Por un instante, o sea, estos son los pensamientos de Chicha, por un instante sospechó que eso se debía a alguna técnica de Ulvik. Lo que Ulvik dice, no tengo ningún poder de ese tipo. ¿Desea confirmar eso? A lo que Chicha le dice, le seguí increpando, ¿no? ¿Tu propósito es evitar la destrucción que seguirá el gran desastre? Ulvik dice, sí, eso es correcto. Este propósito está alineado con el de su excelencia. A lo que Chicha dice, no me parece que Ulvik está pensando en prevenir el gran desastre en sí. A lo que Ulvik menciona, a lo que Chicha dice, no parece que Ulvik está pensando en prevenir el gran desastre en sí. Ulvik dice, bueno, el gran desastre no se puede posponer. Es el tipo de regla establecida donde sucederá sin falta. Mi propósito una vez que haya ocurrido el gran desastre es protegerme de la destrucción que trae consigo. En otras palabras, Chicha dice, en otras palabras, Ulvik dice, si el gran desastre no ocurre, mi mandamiento no se cumplirá. Por esa razón, incluso si todos los factores que causaran el gran desastre fueran destruidos, me convertiría en dicho factor. Chicha dice, entonces sería mejor si eliminamos ese factor con nuestras propias manos aquí. ¿Por qué les narro todas las conversaciones? Porque es importante, ya que se darán cuenta que Chicha se ha convertido en un villano. Entonces tenemos que narrar todo esto para entender un poco más al personaje, sus intenciones, sus pensamientos y el por qué tomó ciertas decisiones, ¿no? Que nos llevarían al presente. Ulvik dice, suponiendo que me mates, aparecerá el próximo observador. Así es como funciona. Ulvik dice, 4 desastres grandes destruirán el mundo. Ha llegado la oportunidad de detener a uno de ellos. Somos terminales de autodepuración y autodefensa provocado por las estrellas. Y hay infinitos sustitutos. Ulvik mencionaba que admiraba a su excelencia, ya que no había nadie capaz de aceptar con tranquilidad su muerte prevenida por el mandamiento. Y Ulvik estaba admirado de Vincent, ya que él estaba haciendo preparativos para después incluso de su muerte, y que no había dejado de luchar, que verdaderamente era el rey de los lobos espada. En un momento Chicha pensó en matar a todos los observadores estelares, ¿no? Pero él descarta esa idea. Chicha lo descarta esa idea. Chicha comenzaba a recordar todas las cosas, sus pensamientos y a reflexionar. Y le dice a Ulvik, Chicha le dice a Ulvik, quiero preguntarte algo. Estos mandamientos que recibes, ¿de qué manera te son traídos? Sigue interrogando Chicha a Ulvik, ¿no? Ulvik dice, bueno, la mayoría de las cosas lo recibo algo así, como un sueño. Entonces, Chicha, presten atención. Al escuchar estas palabras de que Ulvik había recibido estas profecías, estos susurros en sueños, se dio cuenta de algo, Chicha, que estos sueños que había recibido Ulvik solo eran momentos clave, solamente eran visiones donde se veía a los personajes, donde se veía las escenas, es decir, en los pensamientos de Chicha se da cuenta que eran sueños que había dicho, porque lo había dicho Ulvik. Entonces pensó, si el mandamiento que ha recibido Ulvik se ve que su excelencia pierde la vida, entonces si esa escena de su excelencia perdiendo la vida está presente, el Vincent Bolaquia que muere allí, ¿cuál es? Me pregunto. O sea, presten atención. Al escuchar las palabras de Ulvik, que eran los sueños que veía, entonces Chicha se preguntó, pero si es un sueño de profecía, obviamente, Chicha se preguntó, si es un sueño de profecía y se ve que Vincent muere, se preguntó Chicha, ¿cuál de los dos Vincent es? Ya que acuérdense que Chicha también había tomado formas del emperador antes. Entonces él tuvo esa idea en la cabeza, se le presentó esa idea. Si en el sueño que había visto a Vincent morir, Chicha se preguntó cuál de los Vincent era, si el original o él cuando se transformaba. Esto pensó Chicha, presten atención. Y de repente Chicha recuerda las palabras del emperador que alguna vez le dijo, ¿serías capaz de morir por mí? Chicha seguía pensando, el gran desastre comenzará con la muerte de Vincent Bolaquia. Y también pensaba en de qué rayo sería el gran desastre, ¿no? Chicha pensaba que era algo absurdo que tuviera que morir Vincent y que luego con su muerte se desatara el gran desastre, que parecía una comedia, pensaba Chicha. Y Chicha tenía en su mente estos pensamientos, ¿no? De los presagios, y eran cosas que siempre le molestaban y preocupaban. Y luego la historia otra vez nos lleva al presente, donde una luz blanca brilló, deslumbrando dentro de la sala del trono, e inmediatamente después la sangre escarlata salpicó grandiosamente. Sobre la alfombra roja un hombre esbelto estaba de pie, empapado por la sangre fresca que acababa de derramarse. El hombre, con una ridícula máscara de Oni en su rostro, abrió mucho sus ojos negros escondidos detrás de la máscara, congelado en estado de shock por los eventos que se habían desarrollado frente a él. Y entonces el hombre se desplomó y estaba derramando grandes cantidades de sangre y caía de frente. Abel se quedó con los ojos abiertos. Incapaz de sostener el cuerpo que caía en sus brazos, se derrumbó sin poder hacer nada sobre la alfombra. Abel se dio cuenta que este hombre, o sea el falso emperador Vincent Chichaol, estaba a punto de morir. Sangraba y sangraba a borbotones y poco a poco perdía su luz. El hombre había muerto. Este hombre era
Chechatrin, que luego se convertiría en Chichagol y finalmente se convertiría en Vincent Bolaquia. Este hombre había muerto. Capítulo 108, el gran desastre próximo. En pocas palabras, ¿cuál fue el plan de Chichagol? ¿Por qué Chichagol desencadena todo esto? ¿Por qué traiciona a Vincent? Presten atención, lo vuelvo a repetir. En pocas palabras, ¿cuál fue la intención de Chichagol? ¿Por qué traiciona a Vincent? ¿Y por qué hace que sucedan todos estos acontecimientos y pone en aprietos a Vincent, que se supone que era su mano derecha? ¿Por qué razón lo traiciona? ¿Y por qué razón hace todas estas cosas? Porque él lo que quería, Chichagol, era hacerse pasar por el emperador para que el sueño de la profecía que se decía que Vincent moría, él lo que quería era reemplazar esa escena, quería que él muriera, transformado en Vincent, para así evitar la muerte del verdadero Vincent, ¿me entendieron? Así es, en pocas palabras, Chichagol se había vuelto un traidor y había dejado a Vincent que huyera para que él liderara sus planes y se levantara contra él, ¿no? Y el plan final de Chichagol era que él muriera transformado en Vincent, para que así la profecía cumpliera esa parte, ¿no? Pero que omitiera la muerte del verdadero Vincent, sino que él muriera transformado en Vincent. Ese había sido el plan de Chichagol, ese había sido sus intenciones y ese había sido las razones por las que había llevado todos esos acontecimientos a este presente. Abel se preguntaba, y los pensamientos de Abel eran un desastre también. Se preguntaban, ¿por qué? Abel decía, ¿por qué? Y Abel seguía diciendo, ¿por qué? Así está en la novela, se seguía diciendo, ¿por qué? Ojo que alguien había matado a Chicha. Inmediatamente después de que Abel dijo por qué, inmediatamente después se disparó un segundo disparo de luz blanca, volando directamente esta vez hacia Abel, que se puso de pie. Recuerden que Abel no es un luchador, no es un guerrero que digamos tan poderoso. Entonces esta luz se dirigía a él, pero algo lo salvó. Justo cuando Abel iba a ser atravesado por este ataque de luz, ¿y qué fue? Era la mano de Moguro Hagane. La mano de Moguro Hagane, que se había transformado en un golem gigante, un brazo enorme lo había salvado a Abel. Y entonces Abel dice, este es un brazo enorme, es de Moguro Hagane. Y Moguro dice, hombre en el trono, protege, su excelencia me ordenó. Así es, amigos, en pocas palabras, Chichagol, o sea, el falso emperador Vincent, le había dado órdenes a Moguro. Le había dicho que tenía que proteger al otro hombre que iba a estar aquí en el trono, ¿no? Hablando con él. Entonces, esas fueron las órdenes que le había dado a Moguro. Y él las estaba cumpliendo. A lo que Abel le dice a Moguro, Moguro Hagane, llévame afuera. A lo que Moguro dice, ¿quién? ¿Tú? Mi prioridad, su excelencia. Así habla Moguro en la novela. Abel dice, el emperador ha muerto. Si muero, su muerte será en vano. Moguro dice, el cuerpo. Abel dice, es superfluo, no te preocupes por los muertos. Recuerden que Moguro se había convertido en uno con las murallas y había alterado la estructura de estas últimas para permitirles un movimiento más fácil, ¿no? El cuerpo de Moguro ahora era un enorme golem. Ojo, el cuerpo de Moguro era un enorme golem de más de 50 metros de altura. Y así Moguro lleva a Abel, ¿no? Abel sube al brazo de Moguro, Moguro lo levanta y lo lleva. Y Moguro seguía caminando y Abel estaba arriba de él. Y mientras Abel estaba arriba de Moguro, estaba reflexionando sobre los acontecimientos y estaba viendo el panorama sobre el caos, las batallas y los combates. Los pensamientos de Abel, al ver todos estos acontecimientos y lo que acababa de pasar, sus pensamientos habían sido perturbados. Y Abel exclama en voz baja, dice, no, moriré. Abel estaba en la mano derecha de Moguro, ojo. Y habían enemigos obviamente que atacaban a Moguro y toda la cosa, ¿no? Había muchas flechas, muchas magias que eran tirados a Moguro. Habían bastantes dragones voladores, acuérdense. Habían bastantes jinetes con dragones voladores. Moguro era atacado y de repente fue atacado por una luz blanca. En un momento, Moguro fue atacado por una luz blanca, pero Moguro se protegió y defendió a Abel. Cuando de repente, Abel exclama, no puede ser, Valeroy Temeclic, ¿por qué razón estás vivo? Y Valeroy dice, no voy a hablar con usted, señor con máscara de Oni. Así es, el que había lanzado un ataque era Valeroy el que le gustaban las lolis. A lo que Moguro exclama, Valeroy murió, tú eres falso. Y así seguía atacando, ¿no? Y Moguro seguía defendiéndose. No solamente era Valeroy el que estaba atacando, también eran múltiples enemigos. Y obviamente Moguro estaba defendiendo a Abel. Y Moguro era muy poderoso, y muy fuerte, y muy resistente y duro. Y obviamente Valeroy, entre comillas, era muy rápido, muy ágil y se mezclaba con el viento, así narra la novela, o sea que era bastante veloz y bastante ágil como jinete. Y se movía por aquí y por allá y daba ataques. Valeroy no era un jinete de dragón volador ordinario, ya que él había sido un general divino. La historia nos narra que las tácticas de Valeroy se destacaban al disparar mientras se movía mediante el uso de la magia, y que Valeroy, sabiendo usar magia, era uno de los casos excepcionales en el Imperio, ya que acuérdense que el Imperio no casi tenían portadores de magia, eran muy limitados.
alejados. A lo que Abel se da cuenta de una cosa y también exclama, y se pregunta, ¿ese dragón volador también ha regresado del más allá? Ya que se supone que Balderroy había muerto hace mucho, ¿no? Y así seguía una batalla épica. Abel pensó en el gran desastre y exclamó en voz baja, ¿el gran desastre? Habían bastantes enemigos que estaban atacando, y por órdenes de Abel, Moguro arremete con el enemigo y empuja su brazo hacia sus propios pies. Moguro dice, pulverización. Entonces lo que hace Moguro es mover su brazo izquierdo y esto se transforma en diferentes proyectiles y los lanza hacia Balderroy, ¿no? Como si fuese una metralleta. Diferentes ataques, diferentes proyectiles en diferentes direcciones para atacar a Balderroy. A lo que Balderroy grita, Carrilon. Y Abel dice, obviamente eso es una trampa. Y seguía una batalla épica entre Balderroy y Moguro. Era una batalla épica entre generales divinos. Se desarrolló un duelo que nunca podría haberse realizado como otro. Ambos se cruzaban con todas sus fuerzas en el aire, comenzando su enfrentamiento. Las nubes de la capital imperial fueron arrastradas con el sonido de una explosión y su onda expansiva, ya que era una pelea épica. Cuando Moguro estaba atacando a Balderroy, uno de sus brazos, que estaba dirigiéndose a atacar a Balderroy, fue destruido. Y una voz dice, bastardo, aléjate del cariño de este dragón. Así es, era Mesoreia. Acuérdense que Madeline había estado comprometida con Balderroy. Balderroy era un general divino y Madeline estaban comprometidos, pues no, el Balderroy le daba las lolis, pues no. Entonces Balderroy murió y Madeline había asumido el puesto de general divino, ya que ella también era muy poderosa, pero con el objetivo de descubrir la verdad, investigar y toda la cosa sobre la muerte y quién fue el causante de la muerte de Balderroy, ¿no? Y ella estaba muy enamorada de Balderroy. La amaba muchísimo, bueno, se amaba muchísimo. Acuérdense que Madeline estaba dentro del dragón Mesoreia. Ella tenía la capacidad de controlar a Mesoreia, ¿no? Y Abel la tenía bastante difícil. Ahora eran dos enemigos contra uno. Acuérdense que Abel estaba en la mano de Moguro. Y aunque Moguro era muy poderoso y gigante, la tenía difícil ahora con dos enemigos. Había muchos impactos, muchos ataques, aliento de dragón, magia de luz, etcétera, y eran atacados. Todos estos ataques le caían a Moguro. Y Moguro defendía a Abel y también atacaba con sus proyectiles y con su brazo gigante. Era una batalla épica. Y cuando Abel estaba en una situación complicada donde iba a ser dañado, iba a ser herido, alguien lo jala y lo protege. Abel estaba en la tierra y entonces se para. Cuando Abel se levanta para ver quién rayos había sido, esta voz dice, ¿es usted su excelencia o tal vez su excelencia? De cualquier manera el gran desastre ha llegado. ¿No pelearás contra el gran desastre junto conmigo? ¿Estás realmente tan encantado con el cumplimiento de la profecía? Abriendo los brazos, tanto su comportamiento como su voz eran alegres. Él era Ulvig. Ulvig estaba feliz, ya que el mandamiento de que se le había otorgado a él se había cumplido. Luego la historia nos lleva con Belsex, ¿no? Belsex estaba preocupado por lo que pasaba en la sala del trono y ingresa y ve a alguien muerto. Entonces Belsex dice, entonces este es Chichado, ¿no? Obviamente la sala del trono se había derrumbado y había un cuerpo de Vincent muerto. Entonces Belsex dice, ¿es este Chichado, no? Este cuerpo había sido perforado en el pecho. Belsex habla y dice, considerando lo que hemos hecho, se podría decir que este es un final bastante misericordioso. Ya que acuérdense que Belsex en sí ya sabía que este emperador no era el verdadero emperador, sino que era Chichagol. Mirando el cadáver, Belsex miró el agujero en la pared donde soplaba un vendaval y se da cuenta de la presencia enorme, ¿no?, que se veía por el agujero. O sea, estaba viendo a Moguro Hagane. Y Belsex comienza a hablar consigo mismo, ¿no? Dice, así que el gran desastre y la ruina que trae solo, ¿qué es lo que no conozco en el imperio? Cuando de repente una voz dice, Dios mío, ¿nadie te ha informado? En ese caso, ¿debería informarte? Belsex dice, ¿qué? Y la voz seguía hablando y dice, pensar que aún vivirías. Eres bastante tenaz, Belsex. Dime, ¿quién ganó la ceremonia de selección imperial? ¿Vincent Nisama o fue Prisca? Y la historia nos dice que Belsex le había servido a esta persona bastante tiempo, hace mucho, ¿no? Pero que ella había sido derrotada en la ceremonia, en la selección imperial, en esta ceremonia. Ella era Lamia Godwin, una de las hermanas de Vincent, que había venido como un zombie, que había sido revivida. Capítulo 109, la espada lobo del imperio. Y luego la historia nos lleva al momento donde está combatiendo Roswaal Garfield contra Orvar. Otra vez la historia reanuda la batalla. Era una batalla épica, donde Roswaal le decía, Garfield, eso es un shuriken, está cubierto de veneno, incluso si lo evitas explotará. Después de todo, Roswaal ya conocía todas las artimañas y técnicas, herramientas y armas de los shinobis. Entonces le tenía que dar esta información a Garfield, o si no, pues él podría morir, para que Garfield pudiera evitar estos ataques y a la vez pudiera atacar. A lo que Orvar decía, maldita sea,
esto realmente se está convirtiendo en un problema para mí. 2 contra 1, ¿no es eso injusto? Garfield decía, no intentes cambiar las reglas ahora, viejito. Y Oswald se ríe y dice, caca, soy libre de decir lo que quiera. Oswald estaba sonriendo ya que, después de los consejos e indicaciones que le daba a Garfield, se dio cuenta de que Garfield aprendía rápido. Entonces Garfield dice, ¿de qué te estás riendo? Y Oswald le dice sobre eso, ¿no? Que se sorprende por la velocidad de su crecimiento, que es algo de admirar. Y Garfield, después de todos los consejos y conocimientos que le daba a Oswald, ahora ya sabía un poco más de los ataques de Oswald y también se anticipaba a estos ataques, ¿no? O sea, Garfield aprendía en la batalla gracias a los consejos de Oswald, pero también hacía movimientos propios de él, ¿no? Y se daba cuenta ya de muchas cosas sin necesidad de consejos de Oswald, ya que podía anticipar los ataques del enemigo. A lo que Oswald dice, se necesita talento para ser nefasto, ¿sabes? A mi modo de ver, no tienes la predisposición a ser nefasto. Estás a la par con Emily. Garfield dice, por supuesto que no me compares con ella. Oswald dice, tienes mucho tiempo libre, ¿no? Tu gente está en una situación difícil, ¿no? Estoy seguro de que tenemos una alineación más fuerte que la tuya. Garfield se molesta y seguía la batalla. Oswald le dice a Garfield, ¿no te has dado cuenta, Garfield? En la batalla sus comentarios y sus engaños han aumentado. Parece que este anciano está muy irritado. A lo que Oswald dice, eres un joven repugnante, ¿no? Y seguía la batalla épica. Oswald seguía hablando y dice, aún así, cuando superas la fuerza de tu oponente y cuando él llega al mismo campo de juego que tú, puedes ganar. Sin embargo, y a lo que Garfield dice, lo sé. Si un bastardo es más fuerte que yo y solo pelea en el ring en lo que es bueno, entonces no importa cuánto lo intente. No seré capaz de ver una manera de ganar, pero he terminado de lloriquear. Oswald dice, así es, eso es bueno. Este es el final de tu niñez. A Garfield le molestó un poco este comentario, ¿no? De que le hayan dicho el final de tu niñez. Oswald decía, oh querido, por eso odio a los jóvenes. A diferencia de este anciano que no tiene espacio para crecer, todos pueden iluminarse de inmediato, ya que Garfield estaba dominando ya en la batalla ya. Cuando de repente, Oswald dice, ¿ah? Y una voz escucha y dice, espera. Considero que es injusto retirarse en el medio de esta manera. Considero que es un desperdicio. ¿No estás leyendo el estado de ánimo? Estoy seguro de que estoy en lo cierto con que no puedes leerlo mejor que yo, ¿verdad? Había una figura corriendo por el campo de batalla, levantando una voz ruidosa y dejando atrás una nube de polvo. El niño que gritaba miraba hacia el cielo, persiguiendo a un ser enorme que batía sus alas. O sea, cuando ellos estaban batallando, por ahí pasó Césulus, que iba detrás del enorme dragón que era Mesoreia, ¿no? El niño estaba persiguiendo a Mesoreia, o sea, Césulus mismo. A lo que Oswald exclama y dice, ¿qué? ¿Por qué ese bastardo de Ceci es tan pequeño? A lo que Oswald dice, bueno, Chechi, estás tomando mi estilo, ¿no? Oswald dice, realmente debes ignorar la situación si puedes darte el lujo de apartar la mirada del actual él. Oswald dice, Garfield dice, lo sé. De repente cuando Garfield, después de las indicaciones de Oswald estaba por atacar, siente una sensación extraña en su cuerpo. Los vellos de su cuerpo se erizaron. Sintió una sensación repulsiva, como si su cuello estuviera siendo lamido por la lengua que se sentía extrañamente áspero. A lo que Oswald se dio cuenta del comportamiento de Garfield. Acuérdese que Garfield tiene como ese instinto y esas sensaciones como de ya que es un semibestia, pues, ¿no? Oswald dice, ¿Garfield? Y luego Oswald dice, los rastros del anciano desaparecieron. Oswald murmuró, frunciendo el ceño y sin soltar su sai, que era su arma. A lo que Garfield dice, ¿qué diablos? ¿Qué es este sentimiento? Oswald dice, Garfield, el anciano está. Garfield dice, es extraño, repugnante incluso, es como si los vientos de Aigilla corrompieran el agua. Oswald no compartía la sensación de peligro con Garfield, ¿no? A lo que Garfield dice, el suelo del campo de batalla, no, la tierra de Wallachia se está volviendo salvaje. A lo que Garfield grita y exclama, Oswald, vuela ahora mismo y deja que todos lo sepan. Oswald se queda en silencio. Garfield dice, toda Wallachia se volverá contra nosotros. Y la historia nos narra también, nos lleva a otro escenario, ¿no? Donde nos narra sobre quién era Lamia Godwin, que era una de las hijas de Drizzt Wallachia, el 76º emperador del Imperio de Wallachia, que había luchado con Vincent Abelux y Prisca Benedict en la ceremonia de selección imperial. Y Lamia Godwin había sido una princesa imperial derrotada, en pocas palabras. Acuérdense que en la ceremonia de selección imperial todos los herederos se matan, ¿no? O sea, se matan por los terrenos, en pocas palabras. Y acuérdense que el ganador fue Vincent. Pero que no mató a su hermana Prisca, sino que hizo una coartada para que parezca que la mató o que la enterró, pero que como era su hermana amada, en el buen sentido, no piense mal, amaba a su hermana como hermano, entonces la salva. Pero con los demás no tuvo piedad. Y Lamia Godwin había sido una de sus hermanas que había sido derrotada. Recuerden que en la ceremonia de selección imperial, los hermanos y hermanas se ven obligados a matarse entre sí hasta que solo quede uno. La historia nos dice que Lamia Godwin había formado una alianza con sus otros hermanos para derrotar a Vincent, ya que Vincent era un capo también, ya que Vincent había sido visto como el candidato más probable para el trono del emperador, pero que al final pues incluso con sus artimañas, estrategia y astucia no pudo superar a Vincent. Pero se dice que Lamia Godwin perdió
la vida en un duelo con su odiada hermana Prisca. Miren, o sea, fue Prisca quien mató a Lamia Godwin. Obviamente había más candidatos, eran bastantes hermanos, ¿no? La historia nos dice que Lamia Godwin también era una capa y era alguien capaz, poderosa, astuta, y que probablemente hubiera ganado el trono si no hubiera sido por Vincent, ya que Vincent pues era un capo también astuto, hacía alianzas por aquí y por allá, ¿no? Dice que después de que combatiera un duelo con Priscila la derrota y con su espada Yang la mata, ¿no? Y su cuerpo fue reducido a cenizas por las llamas de la espada Yang. Y entonces Belzec dice, su excelencia Lamia, ¿pero cómo? A lo que Lamia dice, obviamente Belzec tenía muchos pensamientos en su cabeza. Se preguntaba, ¿cómo es esto posible? ¿Qué acaba de pasar? A lo que Lamia dice, Belzec, ¿no escuchaste mi pregunta? Acuérdese que Belzec había servido a Lamia, ¿no? Antes de que ganara Vince, antes de que la mataran. Era el leal sirviente de Lamia. Entonces Lamia dice, Belzec, ¿no escuchaste mi pregunta? ¿Vincent Nisama ha ganado la ceremonia de selección imperial? ¿O acaso fue Prisca? No me digas que fue Palladio Nisama de todas las personas. Sería una pesadilla si alguien más, además de esos dos, compitieran después de haber sido derrotada. A lo que Belzec responde, dice, su excelencia Vincent Abellux adquirió el trono tras la derrota de su excelencia. Hasta el momento, ha continuado reinando durante 9 años. Lamia dice, sin embargo, ha muerto. Esa es la respuesta a lo que hay debajo de mis pies, ya que acuérdense que el cuerpo estaba en la sala del trono. O sea, Lamia estaba sentada en el trono y estaba viendo a Belzec, y Belzec estaba cerca del cadáver, ¿no? De Vincent, del falso Vincent que en realidad era Chichagol. A lo que Belzec, obviamente Belzec sabía que ese no era Vincent, sino era Chichagol, ¿no? A lo que Belzec le dice a Lamia, con el debido respeto a su excelencia Lamia, ¿me prestaría su oído? Lamia dice, ¿qué pasa Belzec? Has sido un fiel secuaz mío. Si tienes alguna pregunta, entonces la responderé. Y Belzec dice, ¿por qué razón has regresado? Si puedo agregar, el trono está reservado para que se siente nada más ni nada menos que el emperador de Wallachia. Su excelencia no posee esa calificación. Belzec había pronunciado estas palabras, consciente de que habría sido una falta de respeto y que crearía disgusto de Lamia. La historia nos narra que en los pensamientos de Belzec, él hubiese querido que en realidad Lamia, su señora, hubiera llegado al trono imperial. Bueno, Belzec seguía hablando, ¿no? Acuérdense que él era el fiel sirviente de... En su momento fue el fiel sirviente de Lamia, ¿no? Belzec dice, tome una sabia decisión, su excelencia, fuimos derrotados. A lo que Lamia le responde, le dice, te has enfermado, Belzec. No importa cuánto lo ames y te dediques a ello. Este país nunca te lo va a pagar ni agradecer. Obviamente, acuérdense que aunque Belzec haya sido fiel servidor y haya sido alguien del equipo de Lamia, él sabe que ella es un muerto viviente y que no tiene derecho a sentarse en el trono, y obviamente él sabe que ahora mismo ella es un enemigo. Y como acá todos son leales al imperio, que quieren el mejor futuro y toda la cosa, entonces lo tienen bien claro, en pocas palabras, ¿no? Belzec dice, prepárate. Y entonces una bola de fuego había sido disparado del anillo de Belzec. Lamia dice, qué tonto, de todas las cosas usas fuego contra un miembro de la familia imperial de Wallachia. Cuando de repente Lamia saca la espada Yang de Wallachia. Belzec se sorprende y dice, la espada Yang de Wallachia. Lamia dice, es natural que la familia real de Wallachia lo tenga, ¿no? Lamia se había levantado del trono y sostenía en su mano una resplandeciente y atesorada espada carmesí. Belzec abrió los ojos, sus ojos estaban tan abiertos y sorprendidos. Vio a Lamia saltando hacia él, sosteniendo la brillante espada Yang en su mano. Con un golpe, el corte de Lamia vino hacia él. Lamia dice, adiós, Belzec, cuando de repente un destello de luz cayó sobre Belzec, y justo en el momento donde iban a matar a Belzec, algo pasó. Lamia dice, ¿qué? Alguien gritó. La gran puerta de la sala del trono se abrió repentinamente desde el exterior y algo entró volando desde el otro lado con una fuerza tremenda. A lo que Belzec dice, ¿quién hizo eso? Y entonces una voz exclama y grita con todas sus fuerzas, bastardo Belzec von Dalfon, estaba en contra de mantener a alguien como tú como primer ministro todo el tiempo. Belzec dice, general de primera clase Ghost Ralphon. Ghost dice, serás juzgado en público, por supuesto. El general de primera clase Chicha, quien planeó y llevó a cabo esta traición, es igual de culpable. Independientemente de sus verdaderas intenciones, usted es culpable de conspirar contra su excelencia y sus propios aliados. Y Ghost seguía hablando y dice, en primer lugar, no nos subestimes a los oficiales y a nuestros soldados. No importa cuántas pruebas y tribulaciones podamos enfrentar, el gran desastre será aplastado por nuestras fuerzas combinadas. Así es, había aparecido Ghost Ralphon. Acuérdense que él es uno de los 9 generales divinos que había estado encadenado y que Ren había liberado. Ya, Belzec dice, ¿por qué estás aquí? Se
suponía que estabas encadenado en el sótano de mi mansión. Ghost dice, una chica valiente me salvó la vida. Ella tiene un corazón fuerte. No tuviste suerte de haberla atrapado junto a mí. Ella es una dama a la que el imperio de Wallachia debería estar orgulloso. Belzec dice, ya veo, así que fue ella. A lo que Belzec le dice a Ghost, general de primera clase Ghost, ¿ya te enteraste del gran desastre? Ghost dice, no he oído los detalles, sin embargo me dijeron que sucedería a costo de la vida de su excelencia. Tengo que preguntarle a Chicha sobre esto también. Pero mi prioridad es la vida de su excelencia, bastardo. ¿Dónde tienes a su excelencia? ¿Dónde tienes a su excelencia? Cuando de repente Ghost, es que estaba buscando a su excelencia, mira un cuerpo en el suelo y grita desesperadamente, ¿qué? Hola, su excelencia, grita. Ghost cayó de rodillas y se fue corriendo hacia el cuerpo de su excelencia, ¿no? Y Belzec, que estaba ahí, fue impulsado por Ghost también. Y se cayó sobre su trasero, Belzec. Ghost era un fanático del imperio, o sea, bien leal. Pocas palabras, ya. Es de esas personalidades, de esos patas que son leales al gobierno y toda la cosa. Es ese tipo de personalidad. Y obviamente él sigue a las personas que son líderes. Bueno, y es una persona de valer las reglas y toda la cosa. Entonces, Ghost, al ver a su excelencia muerto, se aferró al cadáver y las lágrimas brotaban de sus ojos. Brotaban muchísimas lágrimas. Comenzó a llorar Ghost. Mientras su puño presionaba el suelo con mucha fuerza, las lágrimas de Ghost caían sobre su barba. Ghost exclamaba, su excelencia, Ghost Ralphon, llegué demasiado tarde, qué locura, qué acto de locura, ya no se puede expiar esta locura, excepto con la muerte. A lo que Belzec le dice, vamos Ghost, general de primera clase, cálmate hombre, este cadáver es. Ghost dice, esta no es una situación para mantener la calma, maldita sea, primer ministro Belzec, ¿estás satisfecho con esto? Le has quitado la vida a su excelencia, y ahora este mismo imperio. Belzec dice, cálmate hombre, el difunto es el general de primera clase Chicha. Ghost abrió mucho los ojos y entonces exclamó, ¿este es el general de primera clase Chicha? Ridículo, si es así, entonces ¿qué pasó? A lo que Belzec dice, no conozco los detalles de la situación, sin embargo creo que la muerte del general de primera clase Chicha, disfrazado de su excelencia y la situación sin precedentes, puede tener algo que ver con el gran desastre. Lamia habla y dice, eso es horrible de repente, no me han tratado así desde que nací y desde que morí. Y Ghost, que ni se había ganado de Lamia, voltea a ver. Acuérdense que Ghost es un general divino, o sea, el man también es muy poderoso, ojo. Él ha sido un general divino, admirado por muchos otros generales y solamente había sido superado por Chicha Gold en términos de mando. Entonces Lamia seguía hablando, ¿no? Dicen, bueno, este cuerpo no parece sentir ningún dolor, así que supongo que es un alivio. Al decir esto, Lamia se puso de pie e inclinó la cabeza mientras unía lentamente la mitad derecha de su cuerpo que se había hecho añicos como cerámica, por el ataque antes, ¿no? que se había dado. Entonces Ghost dice, primer ministro Belzec, si no me equivoco, esta persona es. Belzec dice, esta es su excelencia Lamia Godwin, falleció hace 9 años durante la ceremonia de selección imperial. A lo que Ghost dice, ¿por qué su excelencia la princesa, que se suponía que había muerto en la ceremonia de selección imperial, está haciendo esto? E incluso atacó su excelencia Lamia. No me digas que su excelencia el emperador mantuvo viva a su hermana. Belzec dice, descuida, Vincent Wallachia no tiene apego a tales sentimientos, solo mira su extraña apariencia, mira la apariencia de su excelencia Lamia. Y así seguían hablando, ¿no? Sobre todo hablaba Lamia con Belzec. Y hablaban un poco sobre el pasado, ¿no? Donde Belzec decía que no fue nadie más que él quien cerró la ventana para las negociaciones. Lamia dice, sí, eso parece. A pesar de que tenía la intención de hablar adecuadamente de esto, entonces ¿qué pasó? Belzec dice, esa es una buena pregunta. Tal vez me estaba desesperando pensando que mis aliados me traicionarían mientras asumía este último gran desafío en mi vida. Estoy tan bastantemente sorprendido por este lado mío. A lo que Ghost dice, ese no es el momento de decir eso, su excelencia Lamia. Soy Ghost Ralphon, un general de primera clase de servicio de su excelencia el emperador Vincent Wallachia. Si hicieras el favor y te dejaras atar, ya que acuérdense que Ghost había lanzado un ataque preventivo, ¿no? Y obviamente Ghost era más poderoso, incluso con su espada Yang. La historia nos dice que probablemente Ghost se ganaría, ya que es más poderoso. Lamia dice, me niego a hacer tal cosa, no me van a quitar mi libertad justo después de despertar de nuevo. Ghost dice, entonces será la fuerza. Lamia dice, además, ¿sabes? Ghost estaba parado acercándose a Lamia para someterla y amarrarla, ¿no? Y de repente Lamia activa una habilidad. Habían sombras que moraban en la misma oscuridad dorada y surgieron a su alrededor una tras otra. Ghost dice, ¿qué demonios? A lo que Lamia dice, te compadezco por aferrarte a un imperio que terminará a pesar de todo. Belzec y Ghost estaban impresionados por esta habilidad. Lamia levantó la espada Yang hacia el cielo, mientras decía esto. De la misma manera, más de 2 docenas de figuras a su alrededor alcanzaron el cielo y desenvainaron sus preciosas espadas carmesí, ya que todas eran miembros de la familia real en posesión de la calificación que los hacía incombustibles. Luego la historia otra vez nos lleva con Abel, en el momento cuando Ulvik jala
a Vincent, ¿no? Al verdadero Vincent, o sea, a Abel, para salvarlo. El que había salvado a Abel de caer desde una gran altura fue una tela estirada exactamente donde había caído, y este había sido Ulvik. Abel pensó, ¿cómo rayos es que Ulvik sabía que iba a necesitar ayuda y justamente cuando estaba por caer? Y le dice, ¿cuánto tú sabías? Ya que pensó que tal vez Ulvik tenía más conocimiento de lo que él decía tener, ¿no? Y Abel no solamente se refería por la caída, sino se refería sobre el plan de Chicha, que le dice a Ulvik, ¿con cuánta anticipación sabías quién moriría y provocaría el gran desastre? Dijiste que sería mi muerte. Ulvik dice, bueno, sí, dije eso. La muerte de Vincent Volakia será el comienzo del gran desastre que traerá la ruina al imperio. Abel dice, soy Vincent Volakia. Ulvik dice, no, lo diré en voz alta, eso es incorrecto, su excelencia. Abel se quedó en silencio. Y Ulvik sigue hablando y dice, el general de primera clase Chichagol sin duda ha cumplido el papel de Vincent Volakia. Su excelencia misma, de todas las personas, había moldeado al general Chichagol para hacerlo. Abel dice, espera un momento. Y Abel pensó en cómo durante todo el tiempo que había pasado con Chichagol, él le había dado indicaciones para también, o sea, moldearlo, ¿no? Y entonces, ante estas palabras de Ulvik, Abel pensó que tal vez él había sido el culpable de llegar a moldear a Chichagol como un perfecto Vincent, ya, porque durante todo el tiempo que había estado con Chicha, entonces Chicha poco a poco iba aprendiendo a asimilar y ser un perfecto Vincent. Entonces Abel pensó por un momento que él había sido el causante de que Chichagol haya sido un perfecto Vincent. A lo que Abel le dice a Ulvik, ¿por qué participaste en este plan? Ulvik dice, ¿qué es eso? Abel sigue hablando y dice, como observador estelar, solo te interesa el cumplimiento y la implementación de tu mandamiento. Entonces, si querías asegurarte de que ocurriera el gran desastre, deberías haber usado mi vida. ¿Por qué decidiste seguir los planes inciertos de Chicha? Esto es una tontería. Y sigue hablando y le dice, ¿cuál fue tu razón? Respóndeme. A lo que Ulvik dice, creo que se ofendería si lo dijera, su excelencia. Abel dice, habla. A lo que Ulvik sigue hablando y dice, ¿no? Bueno, realmente no me importa si era su excelencia en persona o el general de primera clase de Chicha. Sería bueno si sucediera, y sería malo si no sucediera. Si el gran desastre no ocurrió incluso después de que el general de primera clase Chicha muriera disfrazado de su excelencia, entonces tendría que hacer algo sobre su excelencia en persona. ¿Entiendes lo que digo? A lo que Abel le dice, en ese caso, ¿es esta situación lo que esperabas? Y obviamente a Vincent, el verdadero Vincent, o sea, Abel, estaba muy molesto y tenía del cuello agarrado a la ropa, bueno, a Ulvik, haciéndole preguntas. Abel dice, estas personas también son parte de tu facción. Ulvik dice, sin embargo, no somos suficientes para llamarlos una facción. O sea, Abel se da cuenta que detrás de Ulvik habían como 10 personas, y entonces se refiere a ellos como su facción, y ellos eran observadores estelares al igual que Ulvik. Ulvik dice, no somos lo suficientes como para que nos llamen facción. Ulvik sigue hablando y dice, bueno, esta es solo mi opinión personal, pero se pregunta por qué cooperé con el plan de Chichagol. La verdad es que soy sincero al decir que me habría ido bien con cualquier plan. Solamente pensé que si su excelencia estaba vivo, la probabilidad sería mayor. Abel en sus pensamientos pensó en Chichagol, ¿no? En cómo él para salvar el imperio de Volakia habría tenido que morir. Y en medio de la conversación habían explosiones fuertes. Y entonces hubo una explosión muy fuerte y era Ghost y Belsis que estaban teniendo una batalla épica. Ulvik dice, oh, sí, es el primer general de primera clase Ghost y también está el primer ministro Belsis. A lo que Belsis ve a Ulvik y le dice, uno pensaría que te habrías fugado hace mucho tiempo, pero todavía estás aquí. Ghost dice, tú eres el observador estelar que instruyó el general de primera clase Chicha y el primer ministro Belsis con todas estas cosas superfluas. Por tu culpa, su excelencia está. Ghost sigue hablando y dice, la agitación de la ciudad imperial y todo lo demás, todo esto es causado por tus planes maquiavélicos y tus esquemas. Deberías morir para expiar tus pecados. Ulvik dice, oye, espera un momento. Ulvik dice, espera un minuto. Ni siquiera estuve involucrado, ni tuve nada que ver con lo que le sucedió al general de primera clase Ghost, porque verá, desde el punto de vista de los mandamientos, Ghost no es alguien de quien preocuparse. A lo que Ghost molesta y dice, ¿cómo te atreves, bastardo? Y en medio de toda la batalla épica, también estaba por ahí Césulus. Y Césulus decía, wow, cuanto más me acerco y veo, más desconcertante se vuelve todo. Corrí tras el dragón que me ignoraba, solo para descubrir que mi oponente sustituto era un gran golem. O sea, acababa de llegar Césulus. Césulus estaba atacando y estaba persiguiendo al dragón que se había ido para otro lado, ¿no? Para atacar a ¿cómo se llama? A Mauro y Abel y hacer alianza con Valery, ¿no? Y de repente Césulus se había encontrado con el golem gigante que era Mauro. A lo que Césulus dice, bueno, este golem podría actuar como mi sustituto, como el enemigo sustituto. A lo que Ghost ve a este niño y dice, un momento, ¿Césulus Sigmund? Y Césulus dice, ¿me llamaste hace un momento? Bueno, estoy bastante avergonzado por hacer algo tan grandioso que mi nombre se ha difundido a velocidad de rayo. Y así da su monólogo, ¿no?
A lo que Ghost se queda mirando al niño y dice, sin duda, tú eres el general de primera clase Césulus. Y Abel también se lo queda mirando, ¿no? Y dice, pero tú, ¿por qué eres pequeño? Solo puedo creer que esto es obra de Orvar Dunkelclay. Pero si ese es el caso, Abel pensó, ¿por qué el propio emperador habría infantilizado a Césulus? Se preguntó. Cuando de repente apareció un viejo y dijo, eres demasiado ligero para ser un mocoso, ¿no? No puedo creer que alguien tenga una ventaja tan grande sobre mí. Realmente estoy empezando a sentirme edad. Y esa persona que había dicho esas palabras no era nada más ni nada menos que Orvar Dunkelclay. A lo que Césulus dice, pensé que te había quitado de encima, pero en realidad no lo hice. Eso es genial, viejo. Todavía queriendo un papel en el escenario. Incluso a tu edad. Qué admirable, bravo. Al parecer Césulus también había estado combatiendo con Orvar. Orvar dice, parece que estás olvidando cosas a este punto. Césulus dice, no tengo idea de lo que estás hablando. Orvar dice, Ceci es pequeño, así que si yo no lo hice, debe haber sido culpa de ese tonto de Chessy. Aunque me gusta robar las habilidades de otros, no me gusta cuando roban las mías. Y uno tras otro, la gente se estaba reuniendo a este lugar. Los observadores estelares, Ulvik, Ghost, Belsex, Moguro, el dragón de nube, Valeroy, uno tras otro se estaban reuniendo en este lugar. Y Abel dice, ¿qué es esto? Abel pensó que tal vez este resultado había visto Chichagol. Pensó sobre la posibilidad. A lo que en su mente se escuchó las palabras de Chicha, ¿no? O sea, mis disculpas, pero me temo que no lo haría. Porque Abel sabía que Chicha pues no era tan capo. Entonces Abel comprendió y entendió que Chicha no había dado la vida por Vincent. No lo había hecho por él. Chicha había dado la vida por el imperio para detener el gran desastre. Y Abel grita y exclama, presten atención a mis palabras. El gran desastre está cerca. A partir de ahora deben obedecer mis órdenes. Abel saltó sobre los escombros, se dio la vuelta. Todos estaban observando a este hombre con una máscara de Oni y ante la declaración que acababa de hacer. Y todos se preguntaban, ¿y quién rayos es este hombre? Cuando de repente Abel cogió la máscara de Oni y poco a poco, con sus manos se fueron levantando, agarró la máscara de Oni y la botó. Y finalmente exclamó con el rostro revelado, yo soy el emperador Vincent Volakia, el ápice de los lobos de la espada del imperio. Yo soy el emperador Vincent Volakia, el ápice de los lobos espada del imperio. Así es, Abel había revelado el rostro y se había declarado como el emperador que era. Y obviamente Ghost estaba muy feliz ya que él era el mayor fan del imperio y el mayor fan del emperador. Capítulo 110, palabras de felicitación. La historia luego nos lleva con Frederica, que había sido transformada en una leoparda hermosa de cabellos dorados, que navegaba a través del viento y siguió cumpliendo su papel de mensajera, yendo de un lado a otro. Entonces Frederica estaba haciendo el papel de mensajera, ¿no? Intercambiando información. A lo que Frederica decía, un mensaje del maestro y mi hermano. Hay signos de un cambio dentro de la Tierra, ya que había recibido esta información de Garfield y Roswell, ¿no? Y comenzaba a pasar la información a todos los aliados. Y un hombre decía, eso no es muy específico, ¿me puedes dar más detalles? Frederica dice, no lo sé, solo puedo decir que un presentimiento de la protección divina de mi hermano. Es eso, las corazonadas de mi hermano siempre son correctas, sean favorables o no. Al escuchar las palabras de Frederica, Serena Dracoy estaba reflexionando sobre el mensaje. Y entonces Frederica, después de pasar la información a Serena y a los aliados, se transforma otra vez en humana, ¿no? Y obviamente estaba desnuda. Y Chul le dice, Frederica Sama, aquí hay una capa para que te la pongas. Ahí también estaba Utakata. Y decía que Fresh también es genial, ya que ella suele usar tipo apodos para las personas, ¿no? Refiriéndose a Frederica. Decía, quería ir a pelear como loca con mí y los demás. Y entonces están hablando, ¿no? Serena dice, ¿señales de un cambio en la tierra de Volakia? Sí. Qué tonto sería ignorar las palabras de alguien a quien Roswell valora tanto. Frederica dice, entonces Serena dice, aunque es enloquecedor, también encaja con lo que dijo el hombre que desapareció con el observador estelar. Fue algo egoísta decirlo, confiarme una gran tarea que solo yo podría cumplir. Era como si, Frederica dice, como si, Serena dice, era orgullo, como si fuera el mismísimo emperador, a pesar de que estamos en una posición en la que hemos venido a derribarlo. Ya que Serena no sabía del todo quién era este hombre de la máscara Oni, acuérdense. Frederica dice, ¿qué fue lo que te dijo Abel Sama, Serena Sama? Serena dice, la conclusión está cerca, sin embargo, la resolución no será decidida por ninguna de las partes. La capital imperial de los rebeldes no será concluyente. Frederica dice, ¿será inconclusa? Shul decía, ¿significa que la batalla ha concluido? Entonces Priscilla Sama, Al Sama y Henkel Sama regresarán. Seguían hablando, ¿no? Entonces Frederica le decía a Serena, ¿qué vas a hacer, Serena Sama? Si elige no abandonar la intuición de mi hermano, entonces debería lidiar con lo que dijo Abel Sama. Serena dice, estoy en un dilema, no hace falta decir que no hay tiempo para vacilaciones. Miren, estaban mirando a Moguro, ¿no? Que estaba
dirigiéndose a un lado. Frederica dice, se dirige hacia el Palacio de Cristal. Serena dice, cuanto más pasan las cosas, más van como él dice. Sin embargo, no sé la verdad de la declaración de tu hermano de que Wallachia se convertirá en el enemigo. Y entonces Serena dice, díselo a todos. Tan pronto como haya pasado algo normal en el Palacio de Cristal, cesen todas las peleas para prepararse para que las cosas se vuelvan inconclusas. Donde esta batalla, la sangre derramada y las vidas perdidas fueran en vano. Y luego la historia otra vez nos lleva con Aldebarán, Medium, Otto y Petra que estaban peleando con Tok, ¿no? Había llegado Aldebarán y había salvado a nuestro equipo. Medium decía, Al Chin, Al Chin. Al decía, sí, pequeña señorita Medium. Al había llegado y había desenvainado su espada, los había salvado de un ataque de Tok. Petra, al mirar a Aldebarán, estaba un poco decepcionado que él haya sido el refuerzo. Y Petra dice, si tan solo fuera alguien como Garzan o Emily, ya que Petra no tenía mucho conocimiento sobre las habilidades o poder de Aldebarán, ¿no? Y Tok dice, eres un dolor en el trasero, hombre. Aldebarán dice, ja, toma esto. Y hubo una batalla, ¿no? Entre hacha y espada. Y era una batalla épica, ¿no? Otto dice, me gustaría apoyar a Al-San de alguna manera, pero de repente una bola de fuego comenzó a crearse y a atacar a nuestros héroes, a Otto, a Petra y Medium. Había sido un espíritu. Otto no entendía cómo es que este espíritu de fuego estaba obedeciendo a Tok. ¿Acaso lo estaban obligando? Pensó. Tok dice, esto no me gusta. Aldebarán dice, después de todo esto, ¿qué estás diciendo? Valora lo que tienes. Y Tok dice, debería haberte matado unas 6 veces hasta ahora, pero no he podido matarte ni una sola vez. Incluso si te arrojara a un lugar donde no puedes esquivar, esto es repugnante. Aldebarán dice, no puedo creer lo que acaba de decir eso. Hombre, hoy es un verdadero dolor. Tengo la sensación de que no tienes ningún entrenamiento y solo estás improvisando. En ese sentido, ese tipo de allí probablemente sea más de mi clase. Otto dice, ¿te refieres a mí? Si es así, me gustaría presentar una objeción por mi honor. Sigue la batalla épica y entonces las llamas seguían, se dispersaron en todas las direcciones a gran velocidad. Y no quemó a nuestros héroes, sino que esa vez las llamas se fue a quemar a las demás plantas que estaban alrededor, a los árboles. Todo ardía. Medium decía, arde, arde, está ardiendo. Aldebarán decía, cálmate pequeña señorita, ven aquí antes de que tus trenzas se quemen. Cuando de repente la figura del soldado imperial se desvaneció entre las llamas y el humo negro. Aldebarán y Medium se quedaron sorprendidos, ya que ese soldado se había metido en las llamas y se había desvanecido. El hombre había desaparecido en las llamas. Otto colocó su mano sobre la de Petra, mientras ella lo sostenía y puso un poco más de presión en ella apretándola. Petra tomó el fuerte agarre como una instrucción silenciosa, ya que estaban haciendo equipo para no bajar la guardia. Otto dice, gracias Petra-chan. Cuando de repente el hacha es lanzado hacia Otto. Otto, apenas duras, logró esquivar el hacha y cayó hacia atrás. El soldado imperial, o sea, era Tok, el soldado imperial era Tok, que se había metido en las llamas, había tirado su hacha para matar a Otto. Entonces Petra activó Jigual, ataca con su magia Jigual. Uno de los ataques de Petra quemó el ojo derecho de su oponente. Medium entre todo el movimiento, Medium le había dado un golpe al soldado imperial y el soldado comenzó a sangrar, le había dado en su frente. Y recuerden que Otto podía escuchar el susurro de las criaturas, ¿no? Y con esto pues estaba tratando de ubicar al enemigo y haciendo equipo, Medium logró darle un ataque. Tok, este soldado imperial era Tok, ojo. Entonces Tok estaba en bastante desventaja y mientras todos hacían equipo, mientras Tok trataba de escabullirse en las llamas y atacar por sorpresa, igualmente no lograba darle un daño fatal a nuestros héroes y nuestros héroes estaban dominando la batalla. Nuestros héroes dominaban la batalla. Entonces Tok se retira, ¿no? Su ojo derecho había sido dañado. Este soldado imperial, o sea, refiriéndose a Tok, ya que la novela nos narra así, después de la aparición de Aldebarán, como que cambia el POC, ¿no? Y comienza a referirse a Tok como soldado imperial, ¿ya? Aldebarán decía, él no va a volver, no parece tan desesperado como para seguir luchando con tanta desventaja. Aldebarán dice, bueno, hemos ganado. Medium dice, ganamos. Y a Petra dice, ¿cómo supiste leer los movimientos de ese hombre? ¿Fue una apuesta? Otto dice, no fue obra mía, fue gracias a ti, Petra-chan. Otto dice, después de todo, me di cuenta que yo era el objetivo de este hombre, así que sabía que el último movimiento estaría dirigido hacia mí, y fue el sonido de los pasos lo que me dijo la hora y la dirección del ataque. Medium dice, ¿pasos? Petra dice, sí, después de todo, Otto puede escuchar a los niños bajo tierra, ¿verdad? Refiriéndose a las criaturas, ¿no? Otto dice, así es. Otto dice, Petra me ayudó con su magia Jin a poder captar las voces mucho mejor de los animales, criaturas e insectos en el suelo. Medium dice, caliente, caliente, tenemos que salir de aquí o nos vamos a quemar. Otto dice, salgamos de aquí lo antes posible. Ahora hay una razón para regresar al campamento principal. Aldebarán dice, la forma en que lo dices no suena como un preludio de la heroica historia en que te jactas de cómo sobreviviste a un oponente peligroso. Otto dice, sí, son malas noticias. Otto les da una revelación a nuestros aliados, a Aldebarán, Petra, Medium, y les dice lo siguiente. Bueno, cuando estuve escuchando las voces de las criaturas para concentrarme en los pasos, también escuché una información secundaria. Otto dice, parece que todo el campo de batalla está a punto de verse comprometido por un aspecto completamente diferente del dragón del cielo y todo eso.
parece que hay un gran problema. Después de las revelaciones de Otto, la historia nos lleva a un flashback donde estaba Ghost amarrado en el sótano, ¿no? Y acababa de llegar Ren, donde Ghost dice: he oído que se acerca un gran desastre que pondrá en peligro al imperio de Wallachia. Como soy un general de primera clase del imperio, como soy un general que aún sobrevive viviendo en desgracia, sin importar lo que cueste, no moriré sin estar al servicio de su excelencia el emperador. Ghost había dado estas declaraciones y Ren estaba escuchándolo a este hombre que estaba en el sótano. Estaba frente a él, ¿no? Y Ren comenzaba a curarlo a Ghost. Ghost dice: chica, tu tratamiento me ha salvado la vida. Normalmente me hubiera gustado invitarte a mi casa y presentarte como mi salvadora a mi esposa e hijos, pero ahora debo dirigirme al lado de su excelencia. Te pagaré por ello más tarde. Ren dice: sí. Ghost dice: si es posible, sal de aquí y únete al ejército regular. El general de primera clase Moguro Hagane o el general de segunda clase Kafma Irlus no te harán ningún daño. Evita a los otros generales de primera clase. Tus palabras no llegarán a ellos. Y así, habiendo sido liberado de sus cadenas, este es un pequeño flashback, ¿no? Ghost declaró en voz extremadamente algo sus intenciones y saliendo de ahí se había dirigido hacia el Palacio de Cristal, ¿no? Hacia la Sala del Trono. Y esta es la perspectiva de Ghost, donde Ghost estaba saliendo, encontró guardias y los comenzó a someter, a noquear, ¿no? Para salir de ahí. Ya, obviamente, mientras Ghost salía, Ren también estaba con él saliendo y Ghost estaba derrotando a los guardias, ¿no? Los noqueaba y los sometía y comenzaban a hablar. Ren dice: escuché tu nombre de Abel-san como uno de los 9 generales divinos, pero... Y Ghost seguía derrotando a los guardias que estaban en la mansión, ¿no? Y Ghost, mientras los derrotaba, exclamaba: una vez más, primer ministro Belces von Dalfón, no dejaré que las cosas vayan según tus planes. Usted también, general de primera clase Chicha. Y entonces comenzaba a derrotar a los guardias, a todos los que están en la mansión. Y Ren decía: no me necesitan en este castillo, ya que Ghost es muy poderoso, ¿no? Y derrotaba fácilmente a los guardias. Y luego Ren se dirigía a la habitación de Katina. Ren dice: Katina-san, soy yo, soy Ren, por favor sal. Katina dice: absolutamente no quiero salir. ¿Qué fue esa voz fuerte de hace un momento? Ren dice: sé cómo te sientes, pero la persona con la voz alta ya se fue. Creo que debemos hablar sobre lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Katina dice: ¿lo que vamos a hacer? Ren dice: el gran desastre. Katina dice: no hay razón para que me vaya de aquí. Después de todo, soy un rehén. Ren dice: no quedan más guardias para detenernos. Ya no hay ninguna razón para seguir siendo rehén. Katina dice: pero aún así, Katina era media miedosa, pues no. Recuerden que ella está en silla de ruedas, no es una persona que digamos guerrero ni nada de eso, para nada. Ren dice: entiendo tus palabras, pero ábreme la puerta. Me gustaría ver que estés a salvo. Y entonces cuando abre un poco la puerta, Katina, Ren la abre y dice: disculpa, pero vámonos. Katina dice: espera. Y Ren dice: lo siento, era una mentira, que solo quería ver que estabas a salvo. Y así la comienza a sacar, ¿no? La comienza a sacar con su silla, obviamente. A lo que Katina exclama: espera, tengo a alguien que tengo que esperar aquí. Ren dice: lo entiendo perfectamente, pero no es seguro esperar aquí. Tenemos que ir a un lugar seguro. Katina dice: ¿a un lugar seguro? No hay lugar más seguro que la capital imperial que aquí. Cuando de repente se dieron cuenta de algo, que había un hombre gigante de piedra, obviamente era Moguro, ¿no? Y este hombre gigante Moguro se estaba dirigiendo hacia la capital. O sea, estos momentos antes, ¿no? A lo que Katina dice: no parece que este sea un lugar seguro. Y Ren dice: sí, debemos irnos, démonos prisa. Katina dice: tu compañero está en reposo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Ren dice: realmente no debería estar moviéndose demasiado, sin embargo, no puedo decir eso. Y entonces se van a ver a Flock. Ren dice: Flock-san, soy yo, ¿puedo pasar? Flock dice: es esposa-san, abriré la puerta ahora. Ren dice: Flock-san, ¿qué pasa con el espejo? Ya que Flock tenía un espejo de mano. Flock dice: bueno, en realidad, en caso de que te lo preguntes, este espejo estaba destinado a ser un arma. Escuchaste algunas voces muy fuertes antes, ¿no es así? La ciudad se está volviendo ruidosa y pensé que alguien hostil podría haber irrumpido. Flock respondía esto mientras giraba el espejo de la mano. A lo que Ren dice: ¿entonces eres capaz de luchar con ese espejo? Flock dice: desafortunadamente, es todo lo que había en la habitación, pero nunca había peleado antes con un espejo, así que tal vez tenga talento para esto. ¿Qué piensas, esposa-san? Ren dice: supongo que sí, ¿no? Y comienzan a hablar, ¿no? Y Ren la presenta a Katina y dice: esta es Katina, la conocí en esta mansión. Flock dice: yo soy Flock O'Connell. Debe ser la amiga de esposa-san. Katina dice: no recuerdo haberme hecho amiga de esta chica, pero... Flock dice: si ese es el caso, entonces deberías estar lista para hacerlo. Hacer buenos amigos es la clave para una vida mejor. Y no hay nada de malo en tener muchos amigos. Katina dice: yo probablemente no sea tan buena en eso como tú. Y siguen hablando. Comienzan a hablar de la situación de la capital imperial. Flock dice que más o menos sabía lo que estaba pasando, ya que Maylin lo había visitado, ¿no? Y como que le había dado información. Ren dice: Maylin vino a conocerte. Entonces se ponen en contexto sin pretexto. Y Flock dice: escuché ruidos muy fuertes, como terremotos. Ren dice: sí,
parece que algo peor está por pasar. Katina se asusta y dice, ¿peor de lo que ya está pasando? ¿Estás bromeando? Entonces quedan que deben irse, ¿no? Flock menciona que le han dejado un mensaje que tiene que dar. Dice que le han confiado un mensaje. Ren dice, ¿un mensaje de quién es? Flock dice, el espada lobo del imperio que ha asumido el estigma de traidor y en mi opinión se ha arriesgado mucho. Y así comienzan a empujar la silla de ruedas de Katina, ¿no? Entonces, mientras salían, comenzaban a planear qué es lo que iban a hacer. Y hablaron, y Flock dice, ¿y qué haremos con las personas que están prisioneras? Ren dice, oh cierto, me olvidé de eso, ya que acuérdense que habían varias personas, sobre todo niños que tenían cabello negro, ojos negros, por las descripciones del hijo ilegítimo, ¿no? Que los habían hecho rehenes también en otra parte de la mansión. Había un edificio separado en la mansión. Estaban cautivos las personas que afirmaban ser el príncipe heredero de pelo negro, el hijo ilegítimo del emperador de Volak. Obviamente no eran de verdad, pues eran solamente niños que los hacían pasar así para tener el apoyo y el levantamiento de la gente, para que la gente se rebelara y los apoyara contra el gobierno. Entonces quedan en buscar la llave y dársela. Entonces quedan en que deberían sacarlos. Cuando de repente, cuando estaban planeando eso, que debían conseguir la llave y toda la vaina, se dan cuenta que se acercaban soldados. Y estos soldados eran personas con figuras pálidas, sin signo de vidas y grietas en su piel visible, que tenían un aura sediento de sangre. Era un aura extraño, eran personas con una tez extraña, con grietas en todo el cuerpo, y estaban entrando a la mansión. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban por entrar a la mansión. Y Flock dice, ¿lo vieron? Tenían apariencia de soldados imperiales, ¿no es así? Katina se asusta y dice, hay gente espeluznante entrando a la mansión. Eso no significa que alguien del ejército rebelde está tratando de matar a su excelencia al emperador. Flock dice, es como si fueran criaturas diferentes a los humanos, pero que tomaron forma humana. Tuve la sensación de que sería difícil lograr un entendimiento hablando con ellas. Se siente como si mis heridas estuvieran punzando de dolor, y eso es un mal presagio. A lo que Ren dice, no me digas, ese gran desastre. Ren dice, no se siente como si hubiera vida en ellos. O sea, ellos estaban escondidos, ¿no? Y estaban observando cómo habían estos soldados sin vida con grietas y tez pálida ingresando. A lo que Katina se asusta y dice, un momento, no me digas que son personas muertas, ¿verdad? Llamarlos algo así como hollows es ridículo. Y comienzan a hablar sobre la posibilidad de que sean ese tipo de muertos así, ¿no? Sin vida. Y se dieron cuenta que el aspecto de estos soldados, de estos hombres, tenían ropas andrajosas, armaduras desgastadas y grietas. Cuando de repente y Ghost estaba por otro lado, ¿no? Golpeando guardias para salir ya. Entonces deciden ir al otro edificio para liberar a los supuestos príncipe herederos, ¿no? Que estaban prisioneros. Pero había un problema. Acuérdense que Katina estaba en silla de ruedas. A lo que Katina dice, déjame y ve a abrir ese edificio, te esperaré sola. Ren al principio no quería dejarla sola, ¿no? Y Katina dice, no te preocupes, me encerraré en mi habitación. No sabrán que estoy allí si me encierro allí en silencio, ¿verdad? Si esas personas son muertos vivientes o algo por el estilo, probablemente sea más seguro permanecer oculto y no hacer nada estúpido. Les digo que vayan allá y no hagan nada peligroso. Ren le dice a Flock que se quede, ¿no? Pero Flock dice que debe entender la determinación de Katina y que sería mejor que los dos se ocupen del otro edificio de los rehenes, que luego regresar por Katina. Y hacen la promesa de volver por ella, ¿no? Entonces se van mientras los muertos vivientes, entre comillas, estaban entrando, ¿no? Y parecía que buscaban algo. Ren y Flock se dan cuenta de eso, pero se dirigían al otro edificio para sacar a los rehenes. Y entonces había enemigos en el camino. Flock dice, yo llamaré la atención. Dice, y tuve por atrás Ren. Flock dice, oigan caballeros, ¿están todos bien? Soy un vendedor ambulante sin nada que vender. En este momento solo quiero darme a conocer. Y así los distrae, ¿no? El enemigo dice, ¿quién diablos eres? A lo que Flock se sorprende y dice, oh, ¿puedes hablar? Entonces supongo que debería cambiar mi actitud, ¿no crees? El enemigo dice, entonces te equivocaste. Todos en el imperio van a morir. Flock dice, ya veo. Resulta que no hay margen para negociar después de todo. Entonces Flock los había distraído y había llamado la atención de ellos mientras Ren se había movido a otro punto y los ataca. Y ella agitó la espada y los dañó. Los atacó desde la espalda. Los enemigos habían sido derrotados. Parecían como piezas de cerámicas que se habían roto. Ren y Flock estaban sorprendidos y un poco intrigados. No entendían cómo es que esos enemigos se habían roto, como si fuesen piezas de cerámica. Se preguntaban, ¿acaso están muertos o están vivos? Flock dice, debemos apurarnos, vamos al edificio y abramos, saquemos a los rehenes. Cuando de repente debajo de sus pies, los fragmentos de los enemigos que habían sido destruidos, una voz dice, de los enemigos que habían sido derrotados, no moriremos tan fácilmente, porque estamos muertos. Ren se estremeció. Flock y Ren fueron testigos de la regeneración de los enemigos
enemigos supuestamente derrotados. Las piezas rotas de cerámica se fusionaron como si el tiempo se hubiera invertido. O sea, como el Edo Tensei, pues. Ren cogió la espada y quería levantarla a tiempo para proteger a Floch, pero en ese momento el enemigo cogió su espada, coge su espada para atacar a Floch. Entonces Ren, que su espada estaba ahí abajo, cogió su espada para proteger a Floch, pero ella sabía que no llegaría tiempo para salvar a Floch, cuando de repente en ese momento se escucha una voz que dice: ¡El ninja! Un destello de luz gris, de tono opaco con un silbido, desató un gran ataque. Este ataque salvó a Floch y a Ren del ataque del enemigo. Los enemigos otra vez son destrozados. Floch y Ren habían sido salvados, cuando una voz exclama y grita: «Te hice esperar, Ren. La verdadera estrella ha subido al escenario». Una pequeña silueta saltó de un gran caballo que había saltado la pared exterior, infiltrándose en los terrenos de la mansión. En ese caballo que había saltado era un chico de cabello negro con ojos desagradables, sosteniendo a una niña pequeña con un vestido en sus brazos. Luego miró hacia Ren, cerró un ojo y le mostró una sonrisa llena de dientes. Ren se quedó sin palabras debido a su extravagante apariencia y anuncio, y finalmente habló. «¿Quién eres?» El joven que tan galantemente había hecho su aparición era alguien que, al menos a los ojos de Ren, era desconocido, obviamente pues porque Subaru estaba transformado en chota, pues no. Luego la historia nos lleva con Katina, que estaba escondida en su cuarto y hubo un golpe fuerte violento en la puerta, lo que hizo que Katina sintiera escalofríos al recorrer toda su hermosa, esbelta y suculenta espalda. Katina estaba escondida y sollozando, llorando, temblando. Se decía a sí misma: «Tengo muy mala suerte, siempre he tenido tan mala suerte». Estaban abriendo la puerta. Katina comenzaba a llorar y hablaba en voz baja y decía: «Hermano», pensando en su hermano, ¿no? Katina pensaba que era una inútil, que era una persona imperfecta e indefensa, que no merecía ser amada por nadie. Comenzó a tener sus pensamientos sobre su propio hermano Yamal, su inesperada muerte de su hermano, a quien ella creía que era imposible de matar. Katina maldijo su cuerpo, aparentemente incapaz de siquiera gritar satisfactoriamente. A Katina se le congeló la garganta en esos interminables pensamientos, ya que el miedo la había abrumado. El enemigo estaba entrando a su cuarto, cuando de repente el enemigo estalló en llamas, envuelto en muchas llamas, y fueron destrozados. Y una voz dice: «Ese microespíritu al que asusté fue el último». Esta voz no era del enemigo, era una voz que Katina conocía, y esta voz se escuchó desde el otro lado de la puerta. Katina levantó la vista como si lo hubiera sobresaltado el sonido de la maldición. Luego Katina giró la rueda de su silla de ruedas y voluntariamente se agarró a la puerta. Con una mano temblorosa, Katina abrió la puerta que había tenido tanto miedo de abrir, y la abrió. Detrás de la puerta estaba un hombre, pateando el cadáver quemado y carbonizado del enemigo. El hombre dice: «Te hice esperar, Katina, vámonos de aquí». Los ojos de Katina se abrieron al ver al hombre, con la frente y las mejillas cubiertas de sangre seca, que se acercaba a ella. Katina dice, llorando: «Tarde, llegaste muy tarde, idiota. Yo habría muerto si no los hubieras matado». Y con lágrimas en sus hermosos ojos, se zambulló en su prometido, quien había hecho su aparición sin piedad. Cuando de repente, la historia nos lleva a otra perspectiva. La historia nos narra todos los múltiples acontecimientos que se estaban dando: la destrucción, los generales divinos, las batallas, los muertos vivientes que estaban apareciendo, todo al mismo tiempo. Todo era un caos, todo era un gran desastre. Y una voz dice y se escucha. Una voz dice: «Procedamos por el bien del cumplimiento del plan y para causar la ruina del imperio». Con estas palabras dichas, la portadora del gran desastre, el símbolo de la ruina, se felicitó muy tranquilamente. Levantando un bastón con un orbe brillante, la bruja comienza su marcha, pero no sola, es seguida por un séquito inmenso de muertos vivientes. La reina de los muertos comenzó su marcha. La reina de los muertos, el gran desastre, conocida como Sphinx, procedió. Y así, amigos, este es el final del arco 7, con el gran desastre. El enemigo es esta bruja, Sphinx, como sea que se pronuncie. Este es el nuevo enemigo del arco 8, que sería. Obviamente unas palabras antes de que te vayas y que termine el video, ¿no? Entonces realmente ha sido bastante tiempo para resumir, editar, crear los fondos y toda la cosa. Yo hago esto porque soy un gran fan de Re:Zero, pero si quieres invitarme a una Coca-Cola, puedes donarme, es bueno, porque así demuestras que realmente te está gustando mi trabajo y que quieres apoyarme o darme un pequeño agradecimiento. Puedes donarme en PayPal para una gaseosa o para que me invites una hamburguesa.
si te gusta mi trabajo, claro está. Y si no, puedes hacerlo de otra forma. Puedes dejar tu like, puedes comentar #Recero y te lo agradecería mucho, ya que eso ayuda a que mi video se recomiende más el algoritmo, el like y el comentario. #Recero. Y si quieres y si realmente te gustan los videos que hago, puedes apoyarme compartiendo los videos en las redes sociales, recomendándome con tus amigos y compartiendo los enlaces, los links de mis videos, ¿no? Y eso sería todo. Realmente el arco 7 ha sido exquisito. Recuerda que he resumido muchos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el 110, incluyendo los capítulos SS y BB, que han sido bastantes. Espero que te haya gustado, un abrazo, lo mejor, bendiciones para todos, y pronto continuaremos con el arco 8, así que comparte los videos para que se haga viral, y eso me motive a hacer muchos más videos. ¡Hasta la próxima! Hey, corte comerciales. Recuerda dar like, comentar #Recero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Recero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático de muñeco.